Una niña pequeña se había disculpado por atreverse a pedir ayuda a un desconocido en la estación. Esa pequeña y frágil disculpa cambiaría sus vidas para siempre. Solo quería preguntar, eso es todo, lo siento. Las palabras salieron tan suavemente que casi se perdieron entre el ruido de la estación Union antes de que nadie tuviera tiempo de escucharlas realmente. Los anuncios por megafonía resonaban en el alto techo. Las maletas rodaban y traqueteaban sobre el suelo de piedra estampada. Pasos apresurados fluían en todas direcciones, y sin embargo, la niña de 6 años que estaba de pie cerca del andén se sentía completamente invisible. Apretó las correas de la mochila rosa que llevaba en los hombros, como si se preparara para un golpe que llevaba mucho tiempo esperando. Rosie Bennett estaba delante de un hombre que claramente no pertenecía a ese lugar como ella. Su largo abrigo negro estaba perfectamente confeccionado. Sus zapatos de cuero brillaban a pesar de que fuera nevaba, y el teléfono que llevaba en la mano parecía más caro que cualquier cosa que su madre hubiera tenido jamás. Su cabello negro estaba peinado hacia atrás con pulcritud. Una leve cicatriz le recorría el lado izquierdo de la barbilla, y sus ojos gris azulados eran afilados como el acero, ojos acostumbrados a mirar a través de las personas más que a mirarlas. Se llamaba Alexander Stone, aunque Rosie no lo sabía. Tampoco sabía que era el hombre más poderoso de Chicago. Para ella, era simplemente alguien que parecía lo suficientemente importante como para saber cuál era el hospital más cercano. Su madre había sido trasladada en ambulancia unas horas antes. Se había desmayado allí mismo, en medio de la estación, con una mano presionada contra el pecho, el rostro pálido y sin sangre. Su madre le había dicho, «Rosie, espera aquí, pide ayuda a alguien si la necesitas. Volveré». Pero su madre no regresó, y Rosie esperó hasta que la mañana se convirtió en noche. Esperó hasta que el hambre le retorció el estómago, pero no se atrevió a marcharse. Esperó, y finalmente reunió todo el valor que tenía para pedir ayuda. Había ensayado lo que quería decir en su cabeza durante 20 minutos, repitiéndolo una y otra vez en silencio, con el corazón latiéndole tan fuerte que temía que la traicionara. Pero cuando finalmente habló delante de aquel hombre alto y aterrador, todo lo que había preparado salió mal, más pequeño de lo que había pretendido, lleno de disculpas en lugar de esperanza. Alexander la miró, y una chispa de irritación cruzó su rostro antes de que pudiera evitarlo. Llegaba tarde a una reunión importante, con la mente sumergida en números y planes, y lo último que esperaba era que le molestara una niña. «No soy el mostrador de información, niña», dijo secamente, con voz cortante y fría como el hielo. Rosie se estremeció como si supiera que esa sería la respuesta. Sus ojos verdes, iguales a los de su madre, se posaron en el suelo y asintió rápidamente, con sus rizos castaños cayendo hacia adelante para ocultar su pequeño rostro. «Lo siento», susurró de nuevo, más suave que antes. Las palabras eran casi imposibles de oír. No quería molestarlo. Dio un paso atrás y se dio la vuelta antes de que él pudiera decir nada más. Sus viejas zapatillas de lona se movían lentamente por el amplio suelo de la estación, cada paso pesado a pesar de su pequeño cuerpo. El fino vestido de punto que llevaba parecía arrugado y demasiado ligero para una noche de diciembre en Chicago. La mochila rosa con un viejo osito de peluche dentro. El último regalo que le había hecho su madre cuando aún estaba bien, le pesaba sobre los hombros y la hacía inclinarse hacia adelante mientras caminaba, como si ya estuviera cansada de llevar cosas más pesadas de lo que una niña de 6 años debería tener que llevar. Alexander la vio marcharse sin querer. Algo en la forma en que se disculpó se le quedó grabado en la mente, resonando con una persistencia incómoda. En su mundo, los niños de familias poderosas solían exigir, gritar o llorar cuando se les negaba algo. Esta niña se disculpó por haber existido en su espacio. Miró el Patek Philippe en su muñeca, luego volvió a mirar su teléfono, tratando de alejar ese sentimiento. Roman lo esperaba en el coche. La reunión no podía retrasarse más. Pero cuando volvió a levantar la vista, sus ojos encontraron la pequeña figura desapareciendo entre la multitud, y una extraña inquietud se instaló en su pecho, en el lugar que creía que se había convertido en piedra hacía mucho tiempo. Ella no caminaba hacia nadie. Ningún adulto la esperaba. No miró atrás, como si ya supiera que nadie la seguiría. A su alrededor, Union Station seguía moviéndose, vívida e indiferente. Los trenes llegaban y partían.
La gente reía, discutía, se abrazaba y luego se apresuraba a volver al calor de sus familias. Y en medio de todo eso, una niña de 6 años con una mochila rosa caminaba sola, con su madre tumbada en algún lugar de un hospital, sin saber si su hija estaba a salvo. Rosie Bennett había aprendido una vez más que pedir ayuda siempre conllevaba una disculpa, pero no sabía que el hombre frío se daría la vuelta. Y cuando lo hizo, las vidas de ambos nunca volverían a ser las mismas. Si quieres saber qué hizo que el jefe mafioso más frío de Chicago se volviera, dale a me gusta para apoyar este video. Comparte esta historia con cualquiera que necesite recordar que pedir ayuda no es nada de lo que avergonzarse. Y no olvides suscribirte para seguir el emotivo viaje que nos espera. Alexander salió de la estación con las piernas tan pesadas como el plomo. Un Maybach negro brillante ya le esperaba en la acera. Roman estaba junto a la puerta y saludó con un pequeño gesto cuando vio acercarse a su jefe. El viento de diciembre soplaba con fuerza, llevando pequeños copos de nieve que golpeaban la cara de Alexander. Pero él no sentía frío. En cambio, sentía otra cosa. Algo más incómodo que el frío que helaba la piel en Chicago. Jefe, dijo Roman mientras abría la puerta, con su voz baja y firme como siempre. Alexander se detuvo ante la puerta abierta, con la mano apoyada en el marco, y solo le faltaba dar un paso más para hundirse en el cálido cuero, para que lo llevaran a la reunión, para volver a su vida como si nada hubiera pasado. Pero sus pies no se movían. Lo siento. Esa pequeña voz resonó en su cabeza, aterradoramente clara, sin ser una exigencia gritada, sin sollozos ni súplicas, solo una disculpa, ligera como el aliento, frágil como un hilo, y sin embargo se había alojado en su mente como una aguja que no podía sacar. Alexander cerró los ojos. Había rechazado a cientos de personas en su vida. Había mirado fijamente a los enemigos más poderosos y nunca había titubeado. Había construido un imperio basado en la frialdad y la crueldad. Así que, ¿por qué no podía subir al coche por culpa de una niña de 6 años? Jefe, ¿pasa algo?, preguntó Roman, con un atisbo de preocupación en su tono de voz. Alexander abrió los ojos y miró fijamente al espacio vacío que tenía delante. Recordó los ojos verdes de la niña, unos ojos que no mostraban resentimiento cuando la rechazaron, solo una tranquila aceptación. Recordó cómo asintió con la cabeza, como si estuviera acostumbrada a que el mundo le diera la espalda. Recordó el vestido de punto fino, las viejas zapatillas de lona y la mochila rosa que le lastraba los hombros. Una niña de 6 años estaba sola en una estación abarrotada en una gélida noche de diciembre, y él se había marchado. «Espera aquí», dijo Alexander, con voz breve pero firme. Se dio la vuelta y volvió a entrar en la estación antes de que Roman pudiera preguntarle nada más. Caminaba más rápido que cuando se había marchado. Su corazón latía más fuerte de lo normal y no entendía por qué. Había enfrentado disparos sin temblar. ¿Por qué se sentía tan ansioso ahora? Solo por una niña desconocida. La estación Union estaba tan llena de gente como antes. La gente pasaba a su lado. Los altavoces seguían emitiendo anuncios. Las maletas seguían rodando por el suelo. Alexander se abrió paso entre la multitud. Sus ojos gris azulados lo barrían todo, buscando una pequeña figura con una mochila rosa. Entonces la vio. Rosie estaba sentada en un largo banco metálico cerca de una esquina de la estación, donde la luz era un poco más tenue que en el resto. Estaba sentada encogida, con los pies sin llegar al suelo, balanceándose suavemente en el aire. Apretaba con fuerza la mochila rosa entre sus brazos, como si fuera lo único que le quedaba en el mundo. No lloraba, no llamaba a nadie, simplemente estaba allí sentada, pequeña y sola, en un mundo que pasaba a toda velocidad sin que nadie se detuviera. Alexander se quedó a unos metros de distancia y la observó. Se fijó en detalles que antes se le habían escapado. Tenía los labios ligeramente morados por el frío. Sus pequeñas manos agarraban las correas de la mochila con tanta fuerza que se le habían puesto blancos los nudillos. Tenía la mirada fija al frente, sin enfocar nada, como si intentara que el miedo no la devorara por completo. No buscaba a nadie. No se levantaba para correr. Simplemente se sentaba allí y esperaba, como si creyera que, si se quedaba quieta el tiempo suficiente, su madre volvería. Una niña de 6 años no debería tener esa mirada. Alexander pensaba que una niña de 6 años debería llorar, gritar, exigir atención, pero esta niña estaba sentada en silencio, esperando,
como si hubiera aprendido que las lágrimas no servían de nada, que gritar solo empeoraba las cosas. Alexander respiró lenta y profundamente. No sabía lo que estaba haciendo. No sabía por qué estaba allí. Solo sabía que no podía volver a marcharse. Se acercó y se detuvo frente al banco. Rosie levantó la vista y cuando lo reconoció, sus ojos verdes se abrieron con sorpresa. No era miedo, ni esperanza, solo pura sorpresa, como si no pudiera creer que alguien volviera realmente. ¿Has vuelto?, preguntó ella con una voz tan baja que Alexander tuvo que agacharse para oírla. Y en ese momento, mirando a los ojos claros y despreocupados de aquella niña, Alexander supo que su vida estaba a punto de cambiar de una forma que nunca hubiera imaginado. Alexander se sentó en el banco frente a ella, manteniendo la distancia suficiente para no asustar a la niña. No estaba acostumbrado a eso. No estaba acostumbrado a sentarse a la altura de los ojos de nadie. No estaba acostumbrado a bajar la voz y hablar con suavidad. Pero había algo en esos ojos verdes que le impedía comportarse como solía hacerlo. No me has dicho lo que necesitas, dijo, con la voz aún baja, pero con menos de la fría dureza que había tenido antes. Allí atrás, ¿qué intentabas preguntarme? Rosie lo observó durante un momento, como si estuviera sopesando si debía confiar en ese hombre. Luego bajó la mirada y habló en voz tan baja que parecía temer molestar. Quería preguntar cuál es el hospital más cercano. Alexander frunció el ceño. ¿Un hospital? ¿Estás herida? Rosie negó con la cabeza, y sus rizos castaños se balancearon. Yo no. Mi mamá. ¿Dónde está tu madre? Esa simple pregunta hizo que los labios de la niña temblaran. Abrazó con más fuerza la mochila rosa, como si pudiera sacar fuerzas de ella. No lo sé. La ambulancia se la llevó. Me dijo que esperara aquí. Dijo que volvería. Alexander sintió un nudo en el pecho. ¿Cuándo se la llevó la ambulancia? Rosie levantó la mirada hacia el gran reloj que colgaba de la pared de la estación, tratando de leer los números con los ojos. No lo recuerdo exactamente. Todavía había luz. Mi mamá me cogía de la mano y de repente se agarró el pecho y se cayó. Su voz comenzó a temblar. Mucha gente acudió corriendo. Alguien hizo una llamada. Entonces llegó un vehículo con luces rojas y azules parpadeando. Pusieron a mamá en una cama con ruedas. Mamá me cogió de la mano y me dijo, Rosie, espera aquí. Pide ayuda a alguien si la necesitas. Volveré. Alexander miró a través del cristal. Afuera ya era de noche y seguía nevando. Si la niña decía la verdad, había estado sentada allí sola todo el día, desde la mañana hasta la noche, esperando a alguien que quizá nunca volvería. ¿Has estado esperando aquí desde entonces?, preguntó él, con una voz más áspera de lo habitual. Rosie asintió. Mamá me dijo que esperara, así que esperé. Fui al baño una vez, pero corrí muy rápido y volví enseguida. Tenía miedo de que mamá volviera y no me encontrara. Hizo una pausa, con los ojos brillantes por las lágrimas, pero no dejó caer ni una sola. Pero mamá no volvió. Alexander no dijo nada. No sabía qué decir. En su mundo, todo se podía solucionar con dinero, con poder, con amenazas. Pero frente a él se sentaba una niña de 6 años que había pasado todo un día sola, sin llorar, sin gritar, solo esperando en silencio y disculpándose por pedir ayuda a alguien. ¿Cómo se llama tu madre?, preguntó. Claire. Claire Bennett. Alexander asintió, sacó su teléfono y marcó. Tras un solo tono, Roman respondió. Jefe, busque todos los hospitales de la ciudad, dijo Alexander, con voz fría y decidida, el mismo tono que utilizaba cuando daba órdenes. Busque a una paciente llamada Claire Bennett, ingresada hoy de urgencia. Avíseme en cuanto tenga una respuesta. Sí, jefe. Alexander colgó y volvió a mirar a Rosie. Ella lo miraba con los ojos muy abiertos, sin entender lo que estaba pasando, pero con una pequeña y frágil chispa de esperanza en ellos. Voy a encontrar a tu madre, dijo él. Rosie parpadeó como si no pudiera creer lo que acababa de oír. ¿De verdad? ¿De verdad? Pero no tengo dinero para pagarte. La niña bajó la cabeza y su voz se hizo más débil. Mamá dice que no hay que deberle nada a nadie. Mamá dice que no tienes que pagarme. Alexander la interrumpió con voz firme, pero con un tono más suave oculto tras ella. Te ayudo porque quiero ayudarte. Rosie lo miró con una expresión que él nunca había visto en nadie antes. No era miedo, ni codicia, ni cálculo. Solo el asombro puro de una niña a la que se ayudaba por primera vez sin pedir nada a cambio. Gracias, dijo ella con voz temblorosa. Muchas gracias. Alexander no respondió.
Solo asintió con la cabeza y luego miró hacia las puertas de la estación, por donde entraba Roman con el teléfono pegado a la oreja y el rostro serio. Alexander sabía que estaba entrando en un mundo que le resultaba completamente desconocido. Un mundo sin disparos, sin intrigas, sin enemigos. Solo una niña de 6 años con una mochila rosa y una madre tumbada en algún hospital. Sin saber si su hija estaba a salvo, Roman necesitaba tiempo para ponerse en contacto con los hospitales. Y Alexander se dio cuenta de que la niña que tenía delante no había comido nada en todo el día. Se levantó, le indicó a Rosie que lo siguiera y la llevó a una pequeña cafetería dentro de la estación. El olor a pan tostado y café caliente llenaba el local, pero Rosie se quedó allí de pie, con los brazos aún fuertemente envueltos alrededor de la mochila rosa y la mirada fija en el suelo, como si no se atreviera a levantar la vista hacia la comida dispuesta detrás de la vitrina. Alexander pidió un sándwich de pollo, una taza de chocolate caliente y unas galletas. Cuando el empleado puso la bandeja sobre la mesa, la deslizó hacia Rosie. «Com». Rosie miró la comida, luego a él, con sus ojos verdes brillando con vacilación. Yo puedo comer. Lo compré para ti». La niña asintió y cogió con delicadeza el sándwich. No lo devoró como Alexander había visto hacer a otros niños hambrientos. En cambio, comió despacio, dando pequeños bocados y masticando con cuidado, como si intentara que la comida durara lo máximo posible. Tomó un sorbo de chocolate caliente y cerró los ojos por un instante mientras el calor se extendía por su cuerpo helado. Pero cuando había comido aproximadamente la mitad del sándwich, Rosie se detuvo, envolvió cuidadosamente el resto en una servilleta y lo guardó en su mochila. Alexander frunció el ceño. «¿Por qué no te lo terminas?» Rosie levantó la vista, con una mirada clara que no ocultaba nada. «Lo estoy guardando para mi mamá. Mamá se olvida de comer muchas veces. Dice que no tiene hambre, pero yo sé que me lo da a mí». Esa simple frase golpeó a Alexander en el pecho con más fuerza que cualquier puñetazo que hubiera recibido jamás. Miró fijamente a la niña que tenía enfrente, de 6 años, hambrienta todo el día y aún así pensando en guardar comida para su madre. «¿Tu mamá te da mucho su comida?», preguntó, bajando la voz. Rosie asintió con la cabeza, frotando la servilleta con los dedos. «Mamá me cocina fideos, pero solo se come el caldo. Dice que le gusta más el caldo, pero sé que miente». Hizo una pausa y bajó la voz. «No estoy enfadada con ella. Sé que me quiere». Alexander no dijo nada. Se limitó a sentarse allí escuchando, y sintió que su mundo comenzaba a dar vueltas. Vivía en una mansión enorme, comía comidas lujosas, gastaba dinero como si fuera agua sin tener que pensar. Y en algún lugar había una madre que renunciaba a cada bocado por su hija y una niña de 6 años que había aprendido a compartir antes incluso de saber leer. «¿A qué se dedica tu madre?», preguntó. «Trabaja en una tienda de comestibles durante el día y limpia oficinas por la noche», respondió Rosie. Su tono era natural, como si fuera lo más normal del mundo. «Mamá llega a casa muy tarde, pero siempre me da un beso antes de que me duerma. Yo finjo estar dormida para que mamá no se preocupe». Alexander sintió que se le hacía un nudo en la garganta. Una niña de 6 años fingiendo estar dormida para que su madre no se preocupara. Una niña de 6 años que pasaba hambre para ahorrar comida para su madre. Una niña de 6 años que se disculpaba por pedir ayuda a alguien. El teléfono que llevaba en el bolsillo del abrigo vibró. Miró la pantalla. Un mensaje de Roman. «La encontré. Kella Mary's Hospital. Paciente Claire Bennett. Emergencia cardiovascular en la UCI». Alexander se levantó y miró a Rosie, que también estaba guardando cuidadosamente una galleta en su mochila. Seguramente la guardaba para su madre. «Vamos», dijo. «Ya sé dónde está tu madre». El Maybach negro se deslizaba suavemente por las calles de Chicago, con las luces de la calle parpadeando y reflejándose en la fina capa de nieve que cubría las aceras. Rosie se sentó en el asiento trasero junto a Alexander, con la mirada fija en la ventana, mientras la ciudad se deslizaba a su lado. Parecía más pequeña que nunca dentro de la espaciosa cabina, rodeada de cuero color crema y lujosos detalles dorados. La mochila rosa seguía apretada en su regazo, como si temiera que, si la soltaba, todo desaparecería. «¿Tu madre suele tener dolores como los de hoy?», preguntó Alexander, rompiendo el silencio. Rosie se volvió hacia él y asintió levemente. «Mamá se agarra mucho el pecho, sobre todo cuando llega a casa del trabajo. Cree que no lo veo, pero yo lo veo todo». Hizo una pausa, frotando con los dedos la correa de la mochila.
Una vez le pregunté si le dolía y mamá sonrió y dijo que solo estaba cansada. Dijo, los adultos se cansan mucho, no pasa nada. Alexander observó a la niña y sintió un nudo en el pecho cada vez más fuerte. ¿Tu madre va al médico? Rosie negó con la cabeza y sus rizos castaños rebotaron. Mamá dice que los médicos son muy caros. Dice que el dinero debe usarse para comprar libros para que yo pueda rendir mejor en la escuela. Su voz se volvió más suave. Le dije que no necesitaba libros nuevos, pero mamá no me escucha. Dice que tengo que estudiar mucho para que, cuando crezca, no sufra como ella. Alexander se quedó en silencio. Pensó en los libros de su propia biblioteca. Miles de ellos que nunca había tocado, comprados solo porque eran caros y parecían impresionantes. Y en algún lugar había una madre enferma que se negaba a ir al médico para poder ahorrar dinero para los libros de su hija. ¿Tu madre te está criando sola?, preguntó. Sí, señor, no tengo padre, respondió Rosie, con voz tranquila, como si fuera lo más normal del mundo. Mamá dice que papá se marchó y no volvió, pero no pasa nada. Tengo a mamá y eso es suficiente. Alexander volvió la mirada hacia la ventana. En su mundo, la familia era una red de lazos complicados, llena de cálculos y traiciones. Su padre había sido asesinado por la persona más cercana a él. Su madre había muerto de pena y soledad. Había crecido creyendo que el amor era una debilidad, que confiar en alguien significaba entregarle el cuchillo para que te apuñalara. Pero la niña que tenía a su lado hablaba de su madre con los ojos brillantes, del sacrificio con gratitud, del amor como si fuera algo que simplemente existía. Mi mamá es la mejor persona del mundo, Rosie continuó, con voz más cálida cuando hablaba de su madre. Mamá trabaja todo el día, pero todas las noches me cuenta un cuento antes de irme a dormir. Mamá dice que, por muy cansada que esté, nunca se olvida de darme un beso de buenas noches. Alexander no respondió. Solo la observó y se dio cuenta de que estaba entrando en un mundo completamente desconocido para él. Un mundo sin disparos, sin intrigas, sin traiciones. Un mundo en el que una madre enferma se obligaba a sí misma a contar cuentos cada noche antes de dormir. En el que una niña de 6 años pasaba hambre para ahorrar comida para su madre. En el que el amor se medía en sacrificios silenciosos en lugar de dinero o poder. El coche se detuvo a las puertas del Hospital St. Mary. Una luz blanca se derramaba desde el edificio, reflejándose en la nieve y formando un suave resplandor. Rosie miró a través de la ventana, con los ojos verdes brillantes. ¿Mi madre está ahí dentro? Sí, respondió Alexander mientras abría la puerta. Vamos, te llevaré a ver a tu madre. Rosie se agarró con fuerza a su mochila y salió del coche con las piernas temblorosas, emocionada por la expectación. Y Alexander, el hombre más poderoso de Chicago, siguió a la niña de 6 años al interior del hospital, sin saber que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. El St. Mary's Hospital por la noche transmitía una tranquilidad inusual. Los largos pasillos estaban revestidos con moqueta blanca. Las luces fluorescentes brillaban con una intensidad constante y un ligero olor a antiséptico flotaba en el aire. Rosie caminaba junto a Alexander. Sus gastadas zapatillas de lona hacían pequeños ruidos sobre el brillante suelo de baldosas. Agarró las correas de su mochila, con el corazón latiéndole con fuerza en su pequeño pecho. Alexander había hablado con la recepcionista y le habían indicado que fuera a la tercera planta, a la unidad de cuidados intensivos. La gente lo reconocía, o al menos reconocían el apellido Stone y la riqueza que irradiaba su costoso traje. Nadie le hizo más preguntas cuando pidió ver a Claire Bennett fuera del horario de visitas. Se detuvieron frente a una habitación con una puerta de vidrio. Dentro, solo había una cama de hospital llena de cables y máquinas. Alexander miró dentro y vio a una mujer acostada allí, tan delgada y pálida que daba miedo. Su largo cabello castaño se extendía sobre la almohada blanca. Tenía los ojos bien cerrados y una mascarilla de oxígeno le cubría la mayor parte del rostro. Pero por muy débil que estuviera, Alexander aún podía ver que era hermosa. Una belleza frágil como el pétalo de una flor a punto de marchitarse. Rosie estaba a su lado, con los ojos verdes muy abiertos al ver a su madre. La niña no lloraba, solo se quedaba allí, con ambas manos agarradas a su mochila y los labios apretados como si estuviera conteniendo algo. «Mamá», susurró Rosie, con una voz tan débil que era casi imposible oírla. Una enfermera abrió la puerta y les dejó entrar. Alexander siguió a Rosie al interior y se detuvo cerca de la puerta para dejar espacio a la madre y a la hija.
El suave repiqueteo de unos pequeños pasos sobre el suelo pareció despertar a la mujer que yacía en la cama. Abrió lentamente los ojos, del mismo tono verde que los de su hija, pero apagados por el cansancio y la medicación. Parpadeó varias veces, tratando de enfocar la vista, y cuando vio a Rosie de pie junto a la cama, sus ojos se iluminaron como si alguien acabara de encender una vela en la oscuridad. «Rosie», susurró Claire a través de la mascarilla de oxígeno, con voz débil y ronca. «Estás aquí». Rosie no dijo nada. Se subió a la silla junto a la cama, dejó la mochila en el suelo y tomó la delgada mano de su madre. La pequeña mano apretó con fuerza la de la adulta, como si temiera que, si la soltaba, su madre desaparecería. «¿Estás bien?», preguntó Claire, con lágrimas comenzando a deslizarse por sus mejillas. «Estaba muy preocupada. No sabía dónde estabas. Intenté hablarles de ti, pero no pude». «Estoy bien, mamá», dijo Rosie, con la voz temblorosa, tratando de tranquilizarse. «Esperé como me dijiste. Esperé en la estación». Claire lloró aún más fuerte, empapando la almohada blanca con sus lágrimas. «¿Esperaste todo el día?» Lo siento mucho, cariño. No quería dejarte sola». «No pasa nada, mamá», interrumpió Rosie, acariciando suavemente la mano de su madre con su pequeña mano, como suelen hacer los adultos para calmar a los niños. «Estoy bien. Alguien me ayudó». Claire parpadeó y por primera vez se fijó en el hombre que estaba junto a la puerta. Sus ojos verdes se volvieron hacia Alexander con cautela, con el instinto de una madre que quiere proteger a su hija. «¿Quién es usted?», preguntó con voz débil, pero tratando de mantener un atisbo de firmeza. Antes de que Alexander pudiera responder, Rosie tomó la palabra. «Es el señor Stone, mamá. Me ayudó a encontrarte. Me compró comida. Me trajo aquí». Claire miró de su hija al hombre desconocido, y su cansancio dio paso poco a poco al asombro. «Tú has ayudado a mi hija». Alexander asintió sin saber qué decir. No estaba acostumbrado a momentos como este. No estaba acostumbrado a la sincera gratitud en los ojos de alguien. «Gracias», dijo Claire, con la voz cargada de emoción. «No sé qué decir. Gracias. Gracias por no dejar sola a mi hija». Alexander quería decir que casi lo había hecho. Quería decir que al principio había rechazado a la niña con frialdad, pero no lo hizo. Se limitó a quedarse allí escuchando, observando cómo madre e hija se abrazaban y lloraban. «Mamá», susurró Rosie de repente, con voz débil, como si temiera que la regañaran. «Lo siento». Claire se sorprendió y le alisó el pelo a su hija. «¿Por qué lo sientes, cariño?» «He molestado a alguien», dijo Rosie con la cabeza gacha. «Me dijiste que no molestara a nadie, pero le pedí que me ayudara». «Lo siento», dijo Claire cerrando los ojos, con las lágrimas aún cayéndole por las mejillas. Abrazó a su hija con fuerza, a pesar de que su cuerpo estaba tan débil que apenas parecía tener fuerzas. «No, mi amor», susurró. «No has hecho nada malo. Has hecho lo correcto. Has pedido ayuda cuando la necesitabas. Y eso era lo que había que hacer. Estoy orgullosa de ti. Estoy muy orgullosa de ti». Alexander se quedó en la puerta observando todo aquello y sintió que algo dentro de su pecho comenzaba a derretirse. Una niña de 6 años disculpándose por pedir ayuda a alguien. Una niña a la que le habían enseñado que necesitar a alguien significaba molestarle. Y aquella madre enferma y agotada lloraba, no por el dolor, sino porque su hija había aprendido a disculparse simplemente por atreverse a pedir ayuda. No entendía este mundo. No entendía por qué una madre le enseñaría eso a su hija. Pero cuando miró a los ojos de Claire, lo entendió. Le enseñó eso a su hija porque la habían rechazado demasiadas veces. Le enseñó a no molestar a nadie porque sabía lo cruel que podía ser el mundo con las personas sin dinero ni poder. Y en ese momento, Alexander Stone, el jefe mafioso más frío de Chicago, decidió que esa madre y su hija nunca más tendrían que disculparse ante nadie. Rosie se había quedado dormida en la silla junto a la cama de su madre, con la cabeza apoyada en el marco de la cama y su pequeña mano aún agarrada con fuerza a la de Claire, como si temiera que, si la soltaba, su madre volviera a desaparecer. La mochila rosa estaba junto a sus pies, y dentro aún había medio sándwich y varias galletas que la niña había guardado para su madre. Alexander se sentó en una silla en la esquina de la habitación, observándolas a las dos bajo la tenue luz del hospital. Claire observó a su hija dormir durante un largo rato y luego se volvió lentamente hacia el hombre desconocido. Se había quitado la máscara de oxígeno para hablar, y su respiración seguía siendo pesada, pero más estable que antes.
¿Quién eres realmente? Preguntó con voz ronca, pero aún cautelosa. No eres un hombre corriente. He visto cómo te miraba el personal del hospital. Te tienen miedo. Alexander no respondió de inmediato. Miró a la mujer que tenía delante, delgada y frágil en la cama del hospital, pero con unos ojos verdes que seguían siendo agudos y cansados. Ella intentaba proteger a su hija, aunque su cuerpo apenas tenía fuerzas para protegerse a sí misma. Soy el hombre que conoció a su hija en la estación, dijo por fin, con voz baja y tranquila. No necesitas saber nada más. Claire mantuvo la mirada fija en él durante un largo momento, como si intentara leer algo en ese rostro frío. Eres rico, eres poderoso, puedes entrar en este hospital después del horario de visitas y nadie se atreve a decir nada. Los hombres como tú no ayudan a desconocidos sin una razón. Alexander esbozó una leve sonrisa. No era exactamente una sonrisa, más bien un gesto de reconocimiento. Esa mujer era más perspicaz de lo que sugería su frágil apariencia. Tienes razón, dijo él. Los hombres como yo no ayudan a nadie sin una razón, pero hoy no tenía ninguna. Simplemente no podía marcharme. Claire se quedó en silencio, como si estuviera sopesando si creerle o no. Luego suspiró y bajó la mirada hacia su hija dormida. Te debo una explicación, dijo en voz baja, sobre por qué estaba sola así. No me debes nada, quiero contártelo, interrumpió Claire con voz más firme. Tengo un problema cardíaco desde que era niña. El médico me dijo hace años que necesitaba una operación, pero no tenía dinero. El seguro no lo cubre todo, y yo... Se detuvo, y su respiración se volvió más pesada. Estoy criando a Rosie sola. Su padre se marchó cuando estaba embarazada. Tengo 2 trabajos, a veces 3, solo para ganar lo suficiente para pagar el alquiler y mantenerla en la escuela. Alexander escuchó sin interrumpir, sin comentar nada. Sé que mi corazón se está debilitando, continuó Claire, con la voz ligeramente temblorosa. Sé que algún día no podrá aguantar más, pero no puedo parar. Si dejo de trabajar, no tendremos nada que comer. Si voy al hospital, ¿quién la cuidará? Las lágrimas comenzaron a resbalar por sus mejillas. Hoy estaba acompañando a Rosie por la estación para ir a casa después de recogerla del colegio. Entonces, mi pecho comenzó a dolerme más que nunca. Me desmayé. Solo tuve tiempo de decirle que esperara allí, que pidiera ayuda a alguien si la necesitaba. Pensé que algún adulto se daría cuenta de su presencia. Pensé que no podría seguir adelante. Las lágrimas brotaron con más fuerza y ella apartó la cara, sin querer que un desconocido la viera llorar. Alexander se quedó quieto. No la consoló. No le ofreció palabras vacías. Simplemente esperó a que se calmara. Le enseñé a no molestar a los demás, dijo Claire después de un largo rato con la voz cargada de emoción. Porque sé lo cruel que puede ser este mundo. He pedido ayuda tantas veces y tantas veces me han rechazado. No quería que ella sintiera eso. No quería que la hirieran. Miró a Rosie, acariciándole el pelo con su débil mano, pero me equivoqué. Le enseñé a disculparse por atreverse a necesitar a alguien. Le enseñé que pedir ayuda es algo por lo que hay que sentirse culpable. Alexander las miró, y por primera vez en muchos años, sintió algo más que frialdad en su pecho. ¿Qué ha dicho el médico sobre tu estado?, preguntó. Claire negó con la cabeza. No me he atrevido a preguntar. Me da miedo la respuesta. Alexander se levantó y se dirigió hacia la puerta. Descansa un poco. Yo hablaré con el médico. No tienes por qué hacerlo. Alexander se detuvo y la miró. Lo sé, pero quiero hacerlo. Luego salió de la habitación, dejando a madre e hija en la penumbra, sin saber que su conversación con el médico estaba a punto de cambiarlo todo. El Dr. William Chen era un hombre de mediana edad con el pelo canoso y los ojos cansados de alguien que había sido testigo de demasiadas vidas y muertes. Estaba sentado en una pequeña oficina al final del pasillo, con una imponente pila de historiales médicos delante de él. Cuando Alexander entró, el médico levantó la vista con evidente sorpresa. Señor Stone, doctor, dijo Chen, levantándose para estrecharle la mano. No esperaba verle aquí a estas horas. ¿Puedo ayudarle en algo? Alexander tomó la silla frente a él y fue directo al grano. La paciente Claire Bennett, habitación 37. Quiero saber su estado. El doctor Chen dudó. ¿Cuál es su relación con la paciente? Soy quien va a pagar su factura del hospital. La respuesta fue sencilla, pero tenía tanta autoridad que el doctor Chen no hizo más preguntas. Abrió el expediente de Claire, hojeó unas cuantas páginas y luego exhaló un largo suspiro.
El estado de la señorita Bennet es muy grave, comenzó a decir. Se mostraba profesional, pero no podía ocultar su preocupación. Hace mucho tiempo que padece miocardiopatía dilatada, pero nunca ha recibido el tratamiento adecuado. Hoy ha sufrido una insuficiencia cardíaca aguda. La hemos estabilizado, pero si no se opera pronto, su corazón no aguantará. ¿Qué operación? Sustitución de válvulas y reparación de algunos daños. Es una operación compleja, pero si tiene éxito, podría llevar una vida normal. El doctor Chen hizo una pausa y miró a Alexander con gran seriedad. El problema es el coste. La cirugía cuesta unos $150,000, sin incluir los cuidados postoperatorios y la medicación. Su seguro no cubre lo suficiente y, según sus registros, ya debe al hospital casi $30,000 de ingresos anteriores. La expresión de Alexander no cambió. $150,000. Para él, era el tipo de dinero que podía gastar en una sola noche sin pensarlo. Pero para Claire era una fortuna inalcanzable. Págalo todo, dijo, con una voz tan tranquila como si estuviera haciendo un pedido normal. La factura anterior, la cirugía, la medicación, una habitación privada, lo que necesite, yo lo cubriré todo. El Dorchen parpadeó, incapaz de ocultar su asombro. Señor Stone, es una cantidad de dinero muy elevada, lo sé. Alexander se levantó, sacó una tarjeta negra de su cartera y la dejó sobre el escritorio. Programe la cirugía lo antes posible. Si necesita un cirujano mejor, tráigalo. El dinero no es el problema. Salió de la consulta del médico y regresó a la habitación de Claire. Rosie seguía dormida, pero Claire ya estaba despierta y lo miraba con preocupación y ansiedad cuando entró. ¿Has hablado con el médico?, preguntó ella con la voz ligeramente temblorosa. ¿Qué te ha dicho? Alexander se sentó en la desgastada silla y la miró a los ojos. Necesitas una operación. $150,000. Ya lo he pagado. Claire se quedó inmóvil. Lo miró como si le hubiera dicho la cosa más descabellada que había oído en su vida. ¿Qué has dicho?, susurró, sin fiarse de sus propios oídos. He pagado tus facturas del hospital, todas. La deuda antigua y la cirugía. Claire negó con la cabeza, con los ojos llenos de lágrimas. No puedes hacer eso. No puedo aceptarlo. Es demasiado dinero. Nunca podría devolvértelo. No puedo. No necesito que me devuelvas el dinero. Alexander la interrumpió con voz tranquila, pero con algo más detrás. ¿Pero por qué?, preguntó Claire, con lágrimas en los ojos. ¿Por qué haces esto? No me conoces. No me debes nada. ¿Por qué? Alexander se quedó en silencio durante un largo rato. Miró a Rosie, que dormía profundamente. La niña con la mochila rosa y las zapatillas de lona gastadas. La niña que se había disculpado con él simplemente por atreverse a pedirle ayuda. Por tu hija, dijo por fin, con la voz más baja que antes. Porque se disculpó conmigo cuando me pidió ayuda. Porque me miró sin rencor alguno cuando la rechacé. Porque pasó hambre todo el día y aún así te guardó comida. Hizo una pausa, con la respiración más pesada. Una niña de 6 años no debería tener que disculparse por necesitar a alguien. Y una madre como tú no debería tener que morir por no tener dinero, lloró Claire. No por el dolor o el miedo, sino porque, por primera vez en muchos años, alguien la había visto. La había visto de verdad y los silenciosos sacrificios que había estado haciendo. Gracias, susurró entre lágrimas. Gracias. No sé qué más decir, excepto gracias. Alexander no respondió. Solo asintió con la cabeza y luego dirigió la mirada hacia la ventana, donde las luces de la ciudad parpadeaban en la oscuridad de la noche. No sabía lo que estaba haciendo, solo sabía que, por primera vez en muchos años, sentía que estaba haciendo lo correcto. 3 días después, Claire fue trasladada a la unidad de preoperatorio. El doctor Chen le indicó que descansara por completo, que no se preocupara ni se estresara, lo que significaba que Rosie ya no podía quedarse en el hospital con su madre día y noche. Claire entró en pánico pensando dónde dejar a su hija. No tenía familiares ni amigos cercanos, y el poco dinero que había conseguido ahorrar no era suficiente para contratar a alguien que cuidara de Rosie. Pero antes de que pudiera expresar su temor con palabras, Alexander le ofreció una solución. La niña se quedará en mi casa, dijo con voz tranquila, como si fuera lo más obvio del mundo. Hasta que te recuperes. Claire quería objetar, pero no tenía otra opción, y por extraño que pareciera, confiaba en ese hombre. No sabía quién era, ni a qué se dedicaba,
pero confiaba en que no le haría daño a su hija. Esa tarde, el Maybach negro se llevó a Rosie del hospital. La niña se sentó quieta en el asiento trasero, con la mochila rosa apretada contra el pecho y sus ojos verdes mirando con preocupación por la ventana. Le había prometido a su madre que se portaría bien, que no molestaría a nadie, que esperaría hasta que su madre se recuperara. Pero en el corazón de una niña de 6 años, el miedo seguía flotando como una nube oscura que se negaba a desaparecer. Cuando el coche se detuvo frente a las puertas de la finca de piedra, Rosie se quedó boquiabierta. Nunca había visto una casa tan grande. Las altas puertas de hierro se abrieron de par en par, revelando un camino pavimentado con piedras que conducía a una enorme mansión de estilo clásico. La nieve cubría brillante y espesa el tejado y los arbustos cuidadosamente recortados, convirtiendo la escena en algo sacado de un cuento de hadas. ¿Es esta tu casa?, preguntó Rosie con voz débil. Alexander asintió, abrió la puerta del coche y la llevó al interior. El interior sorprendió aún más a Rosie. El vestíbulo principal era enorme, con un techo altísimo, una brillante lámpara de cristal y grandes cuadros colgados en las paredes. El suelo de mármol estaba tan pulido que podía ver su propio reflejo en él. Caminó de puntillas, temerosa de que sus viejas zapatillas de lona pudieran ensuciar algo tan hermoso. Una mujer de mediana edad salió del interior, con el cabello gris cuidadosamente recogido en la nuca, el rostro severo, pero los ojos cálidos. Vestía un sencillo traje negro y desprendía el aire sereno de alguien que había gestionado esta casa durante muchos años. Esta es Maggie, presentó Alexander. Ella te cuidará cuando yo esté ocupado. Maggie miró a la pequeña niña con la mochila rosa y su mirada se suavizó. Se arrodilló a la altura de los ojos de Rosie y le sonrió. Hola, cariño, dijo con calidez. ¿Cómo te llamas? Me llamo Rosie, respondió la niña, inclinando la cabeza educadamente. Siento molestarte. Maggie parpadeó, sorprendida por la disculpa. Miró a Alexander, pero él solo negó ligeramente con la cabeza, indicándole que se lo explicaría más tarde. No molestas a nadie, dijo Maggie con dulzura. Eres una invitada de honor. Ven, te llevaré a tu habitación. Rosie siguió a Maggie por la escalera, con la mirada fija en todo lo que la rodeaba. La habitación que le habían reservado estaba en la segunda planta y era varias veces más grande que el pequeño apartamento en el que vivía con su madre. Había una gran cama con sábanas blancas impolutas. Las cortinas eran de terciopelo rojo oscuro y en una esquina había una estantería llena de libros de cuentos de colores vivos. «Esta es tu habitación», dijo Maggie. Rosie se quedó en la puerta, sin atreverse a entrar. Yo duermo aquí. Sí, pero es demasiado grande. Bajó la mirada hacia sus zapatos gastados y luego a la impecable alfombra blanca del suelo. Lo siento, mis zapatos están sucios. Me los quitaré. Se quitó rápidamente los zapatos, los dejó cuidadosamente fuera de la puerta, y solo entonces entró en la habitación con unos calcetines finos, desgastados y rotos. Maggie observó a la niña, luego miró los viejos zapatos fuera de la puerta y sintió que se le encogía el corazón. Llevaba décadas trabajando para la familia Stone y había visto a todo tipo de personas entrar y salir de esa casa, pero nunca había visto a una niña como Rosie, una niña que se disculpaba porque tenía los zapatos sucios, una niña tan temerosa de molestar a alguien que no se atrevía a entrar en una habitación destinada para ella. Se volvió y miró a Alexander, que estaba de pie en el pasillo, y en los ojos de aquel hombre frío vio algo que no había visto en 15 años: preocupación. Durante los primeros días en la mansión Stone, Rosie vivió como un pequeño fantasma. Se movía tan silenciosamente que apenas hacía ruido, comía con cuidado, dando bocados mesurados, y siempre limpiaba perfectamente después de cada comida. Nunca pedía nada y se disculpaba cada vez que alguien le preguntaba si necesitaba algo. Maggie intentó hacerse amiga de ella, cocinándole buenas comidas, comprándole ropa nueva y juguetes. Pero Rosie solo le daba las gracias educadamente y luego lo guardaba todo en un rincón de la habitación, por miedo a usarlo y estropearlo. Pasaba la mayor parte del tiempo sentada en su habitación, abrazando la mochila rosa y mirando por la ventana, esperando noticias de su madre. Alexander seguía yendo al trabajo como de costumbre, pero volvía a casa antes de lo habitual. No sabía por qué lo hacía. Solo sabía que cada vez que se sentaba en una sala de juntas o se enfrentaba a enemigos en la oscuridad,
Se encontraba pensando en la pequeña niña sola en casa, dentro de esa enorme mansión. Todas las noches se detenía en la habitación de Rosie para ver cómo estaba, y ella siempre estaba allí, en la cama, con el cuaderno que Maggie le había comprado. Una noche, cuando Alexander abrió la puerta de Rosie, la vio inclinada sobre el cuaderno, con el ceño fruncido y los labios apretados en una intensa concentración. El lápiz que tenía en la mano estaba mordido hasta quedar casi reducido a nada. Y en la página había números desordenados que habían sido borrados y reescritos una y otra vez. ¿Qué estás haciendo?, le preguntó al entrar. Rosie se sobresaltó y levantó la vista rápidamente, cubriendo el cuaderno como si estuviera haciendo algo malo. Estoy haciendo matemáticas, dijo. Lo siento. ¿Estoy haciendo mucho ruido? No. Alexander se acercó y miró la página. Eran sumas y restas sencillas para un alumno de primer grado, pero estaba claro que ella tenía dificultades. ¿No sabes cómo hacerlo? Rosie bajó la cabeza, con las mejillas sonrojadas por la vergüenza. No se me dan bien las matemáticas. Normalmente me enseña mamá, pero está muy ocupada y no tiene mucho tiempo. Lo siento. Alexander miró a la niña y luego volvió a fijarse en el problema. 12 + 8. Era tan sencillo que podría resolverlo con los ojos cerrados. Pero para Rosie, era como una montaña que no podía escalar. Acercó una silla y se sentó a su lado, algo que no había hecho por nadie en años. Déjame ver. Rosie lo miró sorprendida, como si no pudiera creer que un hombre tan poderoso se sentara a ayudarla con los deberes. Tímidamente, deslizó el cuaderno hacia él. Alexander estudió el problema y luego la miró. Tienes 12 caramelos. Alguien te da 8 más. ¿Cuántos tienes en total? Rosie pensó por un momento, levantando sus ojos verdes hacia el techo como si estuviera contando en su cabeza. 20. Correcto. Alexander asintió. Ahora escribe la respuesta aquí. Rosie escribió cuidadosamente 20 en el espacio en blanco, con una letra torcida pero clara. Miró a Alexander con los ojos brillantes. Lo hice bien. Sí. Una sonrisa se dibujó en su rostro, la primera desde que había llegado. Y en ese momento, Alexander sintió algo extraño en el pecho, una calidez que había olvidado hacía mucho tiempo. ¿Puedes enseñarme el siguiente?, preguntó Rosie, con voz débil pero esperanzada. Luego se apresuró a añadir, si estás ocupado, no pasa nada. Lo siento, no debería molestarte. No me molestas, dijo Alexander, y se sorprendió al darse cuenta de que lo decía en serio. Pasa la página. Se sentaron juntos durante más de una hora, resolviendo un problema tras otro. Alexander explicaba con ejemplos sencillos, convirtiendo los números áridos en caramelos, en manzanas, en cosas que Rosie pudiera imaginar. Y ella aprendía con una rapidez asombrosa, con los ojos iluminándose cada vez que entendía un nuevo cálculo. Maggie se quedó en la puerta, observando en silencio. Había cuidado de Alexander desde que era un chico de 17 años, destrozado por la muerte de su padre. Lo había visto crecer en medio del odio y la frialdad. Lo había visto construir un imperio con sangre y lágrimas. Había creído que su corazón se había convertido en piedra para siempre, que nada podría volver a ablandarlo. Pero ahora lo veía sentado junto a una niña de 6 años, enseñándole matemáticas con paciencia. Y en ese rostro duro, había algo que no había visto en casi 20 años. Una sonrisa, pequeña, solo una leve curva en la comisura de sus labios. Pero era una sonrisa real, no la sonrisa pulida que lucía en las fiestas de la alta sociedad, no la sonrisa gélida que usaba cuando se enfrentaba a sus enemigos. Era la sonrisa de un hombre que, por primera vez en mucho tiempo, sentía paz. Maggie se alejó en silencio, sin querer romper el momento. No sabía qué tipo de magia tenía esa pequeña niña con la mochila rosa, pero sabía que algo estaba cambiando en esa casa. Cuando terminaron los deberes, Rosie miró a Alexander de otra manera, ya no con miedo ni vacilación, sino con confianza, delicada como las primeras alas de una mariposa que acaba de empezar a abrirse. Gracias, dijo ella con voz sincera. Eres muy bueno. Alexander no sabía cómo responder. Estaba acostumbrado a que lo elogiaran por su poder, por su riqueza, por el miedo que inspiraba. Pero que una niña de 6 años lo elogiara por ayudarla con los deberes era algo completamente nuevo. Buenas noches, dijo mientras se levantaba. Mañana te llevaré a ver a tu mamá. Rosie asintió con la cabeza, con la sonrisa aún en los labios. Y mientras Alexander salía de la habitación,
Se dio cuenta de que estaba deseando que llegara el día siguiente. No por las reuniones o los planes, sino porque volvería a ver esa sonrisa. Esa noche, después de salir de la habitación de Ross, Alexander no fue directamente a la suya. Caminó por el oscuro pasillo y sus pasos lo llevaron sin pensar a la habitación situada al final del segundo piso. La habitación que había mantenido cerrada con llave durante casi 20 años. Se detuvo frente a la puerta de roble, con la mano apoyada en el frío pomo, y los recuerdos lo inundaron como una riada que no podía contener. Hace 19 años en esa habitación, su madre había exhalado su último aliento. Alexander cerró los ojos y volvió a tener 17 años. Estaba arrodillado junto a la cama, agarrando la delgada mano de su madre, viendo cómo la mujer que le había dado la vida se desvanecía en la débil luz de las velas. Su padre había sido asesinado un año antes, traicionado por la persona más cercana a él, y muerto a tiros delante de los ojos de Alexander. Su madre, Victoria Stone, había intentado aguantar. Había intentado proteger a la familia y criarlo, pero no pudo. Su corazón se había roto el día en que su marido cayó, y su cuerpo se había convertido en un caparazón vacío, esperando ser liberado. Alex, susurró con una voz tan débil como una brisa pasajera. Acércate, hijo mío. Alexander, de 17 años, se inclinó, con lágrimas resbalando por sus mejillas, a pesar de que intentaba contenerlas. Estoy aquí, mamá. No voy a ir a ninguna parte. Victoria sonrió y extendió su mano temblorosa para tocar el rostro de su hijo. Tendrás que liderar a la familia. Sé que no estás preparado, pero no tienes otra opción. Este mundo es cruel, y tendrás que ser más cruel que él para sobrevivir. Puedo hacerlo, mamá, dijo él con voz quebrada. Vengaré a papá. Les haré pagar por ello. Victoria negó ligeramente con la cabeza, con tristeza en los ojos. El odio no te devolverá a tu padre, solo te convertirá en un monstruo. Hizo una pausa y su respiración se volvió más pesada. Alex, prométeme una cosa. Te prometo lo que quieras. El poder no está destinado a aplastar a los débiles, dijo Victoria, midiendo cada palabra con cuidado. El verdadero poder es proteger a aquellos que no pueden protegerse a sí mismos. Tendrás que hacer cosas despiadadas. Lo sé, pero nunca hagas daño a mujeres y niños inocentes. Nunca te conviertas en el tipo de monstruo que desprecias. Prométemelo, Alex. Te lo prometo, mamá. El chico apretó con fuerza su mano, con lágrimas brotando libremente de sus ojos. Te lo prometo. Victoria sonrió por última vez. Luego cerró los ojos y la habitación se sumió en un silencio, solo roto por los sollozos de un chico de 17 años que acababa de perder a la última persona en el mundo que lo quería. Alexander abrió los ojos y volvió al presente. Se quedó allí de pie, en la oscuridad, respirando con dificultad, con el corazón dolorido como si una vieja herida se hubiera vuelto a abrir. 19 años. Había cumplido la promesa que le había hecho a su madre durante 19 años. Había construido un imperio, vengado a su padre, y se había convertido en el hombre más poderoso de Chicago. Había hecho cosas despiadadas, matado a hombres que se lo merecían y hecho temblar a toda una ciudad ante el nombre de Stone, pero nunca había hecho daño a mujeres y niños inocentes, ni una sola vez. Se dio la vuelta y regresó a la habitación de Rosie. La niña dormía profundamente. Sus rizos castaños se extendían sobre la almohada blanca. Sus labios estaban ligeramente entreabiertos y su respiración era uniforme y tranquila. La mochila rosa estaba junto a la cama, al alcance de la mano, como si temiera que, si la dejaba más lejos, pudiera desaparecer. Alexander se quedó en la puerta y la observó dormir, pensando en la promesa que le había hecho a su madre: proteger a quienes no pueden protegerse a sí mismos. Rosie no podía protegerse a sí misma. Claire no podía protegerse a sí misma. Las dos habían estado luchando solas contra este mundo durante años, sin ayuda, sin refugio, y cuando esta pequeña niña había necesitado a alguien, había tenido que disculparse solo por atreverse a pedirlo. Alexander entró, tiró suavemente de la manta para cubrir a Rosie y la arropó. La niña se movió, moviendo los labios mientras llamaba a su madre en sueños, y luego volvió a sumirse en la paz. Te protegeré, susurró, con una voz tan suave que era casi inaudible. Te lo prometo. Y en la oscuridad, por primera vez en 19 años, Alexander Stone sintió que realmente estaba cumpliendo la promesa que le había hecho a su madre en aquella cama de hospital hacía mucho tiempo. El día de la operación llegó en una gris mañana de invierno. Alexander llevó a Rosie al hospital temprano,
cuando el sol aún no había salido del todo y los primeros copos de nieve comenzaban a caer suavemente del cielo nublado. Ella se sentó en silencio durante todo el trayecto, con la mochila rosa bien agarrada en su regazo y sus ojos verdes fijos en la ventana, con una preocupación que ninguna niña de 6 años debería tener. Alexander tampoco habló, solo se sentó a su lado. Su presencia era lo único que podía ofrecerle en ese momento para tranquilizarla. Cuando llegaron a la habitación de Claire, ella estaba despierta y las enfermeras ya la estaban preparando para la cirugía. Estaba más pálida de lo habitual, pero sus ojos se iluminaron al ver entrar a su hija. Rosie corrió hacia la cama, se subió a la silla de siempre y agarró la mano de su madre. Mamá, susurró con voz temblorosa. Hoy te operan, ¿verdad? Claire asintió y esbozó una sonrisa tranquilizadora. Sí, cariño, el médico va a arreglarme el corazón para que me ponga mejor. ¿Te dolerá? Estaré dormida, así que no sentiré nada. Claire acarició el pelo de su hija, con lágrimas en los ojos, aunque intentaba contenerlas. Rosie, escúchame. Necesito que me prometas algo. Rosie asintió con fuerza, con los ojos llenos de lágrimas. Lo prometo. Prometo todo lo que quieras. Mientras esté en la operación, tienes que portarte bien y hacer caso al señor Alexander. No te preocupes. No llores. Volveré contigo. Claire apretó la mano de su hija, con la voz quebrada. Y recuerda esto. Pase lo que pase, te quiero más que a nada en el mundo. Eres lo mejor que me ha pasado nunca. Rosie ya no pudo contenerse más. Enterró la cara en el hombro de su madre y lloró. Tienes que volver. Prométemelo. Prométeme que lo harás. Claire la abrazó, con lágrimas resbalando por sus mejillas. Te lo prometo. Lo intentaré con todas mis fuerzas. No te dejaré sola. Alexander se quedó en la puerta, observando en silencio. Había visto muchas despedidas en su vida. Había sido testigo de muertes y últimas palabras, pero nunca había sentido un dolor como este, viendo a una madre enferma esforzarse por sonreír para que su hija no tuviera miedo. 15 minutos más tarde, las enfermeras vinieron a llevar a Claire al quirófano. Rosie siguió a su madre hasta las puertas del ala quirúrgica, donde tuvo que detenerse porque no se le permitía seguir adelante. Claire yacía en la camilla y giró la cabeza para mirar a su hija por última vez. Te quiero, Rosie. Te quiero, mamá. Rosie la saludó con la mano, tratando de sonreír incluso mientras las lágrimas seguían cayendo. Vuelve. Vale. Las puertas del quirófano se cerraron y Rosie se quedó allí, pequeña y sola, en el luminoso y blanco pasillo del hospital. Alexander se acercó a ella y le puso la mano en el hombro tembloroso. Vamos, le dijo. Esperaremos en la sala de familiares. Estuvieron sentados en la sala de espera durante 6 horas. 6 horas que se hicieron eternas. Alexander no trabajó, no atendió llamadas, no se marchó ni un minuto. Se quedó al lado de Rosie, a veces en silencio, a veces hablando, para que ella no se ahogara en el miedo. Rosie intentó ser valiente, tal y como le había prometido a su madre. Pero cada vez que se abrían las puertas del quirófano, levantaba la cabeza con esperanza, solo para volver a bajarla cuando se daba cuenta de que no era el médico de su madre. A la 4ª hora, Rosie comenzó a derrumbarse por el agotamiento. Se quedó dormida, con la cabeza apoyada en el brazo de Alexander y su pequeña mano aún agarrando la mochila rosa. Él se quedó completamente quieto, temeroso de moverse y despertarla, y observó su inocente rostro dormido, con las largas pestañas aún húmedas por las lágrimas. Cuando el doctor Chen salió del quirófano, Alexander despertó suavemente a Rosie. Ambos se pusieron de pie y miraron al hombre vestido con ropa quirúrgica verde con temblorosa expectación. La operación había sido un éxito. Doctor, dijo Chen, y Rosie soltó un tembloroso suspiro de alivio, con los ojos iluminados. Pero Alexander notó que la expresión del médico no era del todo alegre. ¿Hay algún problema?, preguntó, bajando la voz. Doctor, Chen miró a Rosie y luego a Alexander, como si estuviera sopesando si debía hablar delante de la niña. Alexander lo entendió y se volvió hacia Rosie. Siéntate aquí y espérame un momento. Necesito hablar con el médico. Rosie asintió y se sentó obedientemente, con la mirada fija en las puertas de la sala de recuperación, esperando ver pronto a su madre. Alexander y el doctor Chen se alejaron hasta un rincón tranquilo del pasillo. Dígame la verdad, ordenó Alexander, con voz fría pero teñida de preocupación. Doctor, exhaló Chen, con el cansancio de una larga operación reflejado en su rostro.
La operación ha ido bien. Hemos sustituido la válvula y reparado lo que hemos podido. Pero se detuvo, eligiendo cuidadosamente sus palabras. Su corazón lleva muchos años dañado. Nunca recibió el tratamiento adecuado. Nunca descansó. Nunca tomó su medicación de forma constante. Ese daño no se puede revertir por completo. ¿Qué significa eso?, preguntó Alexander, con la tensión agudizando su voz. Significa que esta cirugía prolongará su vida, pero no puede curarla por completo. Su corazón sigue débil y seguirá debilitándose con el tiempo. El doctor Chen miró a Alexander con profundo pesar. No puedo decirle exactamente cuánto tiempo. Podrían ser unos años, podrían ser menos. Depende de lo bien que se cuide y de la suerte. Alexander se quedó rígido, sintiendo como si alguien le hubiera dado un puñetazo en el pecho. Miró a Rosie, que esperaba en la silla, con sus ojos verdes llenos de esperanza, sin saber que su mundo podía derrumbarse en cualquier momento. ¿Ya lo sabe?, preguntó. Todavía no. Se lo diré cuando esté completamente despierta. Alexander asintió con la cabeza, luego se dio la vuelta y regresó junto a Rosie. No sabía qué decirle a la niña. Solo sabía que, pasara lo que pasara, no la dejaría enfrentarse sola a ello. 2 semanas después de la operación, Claire fue trasladada de la unidad de cuidados intensivos a una habitación normal. Seguía débil, postrada en la cama con tubos y equipos de monitorización, pero ahora sus ojos estaban más brillantes y había recuperado algo de color en las mejillas. Todos los días, Alexander llevaba a Rosie a visitar a su madre, y era el momento del día que la niña esperaba con más ilusión. Rosie se subía a la silla junto a la cama, cogía la mano de su madre y hablaba sin parar de todo lo que ocurría en su vida. «Mamá, la casa del señor Alexander es muy grande», dijo Rosie emocionada, con los ojos verdes brillantes. «Mi habitación tiene una cama mucho más grande que la antigua, e incluso hay una estantería llena de cómics. La señora Maggie cocina muy bien, mamá. Me hace tortitas todas las mañanas y me da mermelada de fresa extra. Te guardé un poco, pero el señor Alexander dijo que las tortitas hay que comerlas calientes para que estén buenas, así que me las comí todas». Hizo una pausa, con aspecto un poco preocupado. «¿He sido demasiado glotona, mamá?». Claire sonrió y acarició el pelo de su hija con su débil mano. «No, cariño. Puedes comer todo lo que quieras. Me alegro de que comas bien». «Y hay más, mamá», continuó Rosie, incapaz de ocultar su emoción. «El señor Alexander me ayuda con los deberes todas las noches. Me lo explica muy bien. Lo entiendo todo. Dice que soy inteligente». Sonrió mostrando sus hoyuelos. «Mamá, nunca me dice que pida perdón. Una vez derramé agua sobre la mesa y me asusté mucho, pero él simplemente cogió un paño, lo limpió y dijo que no pasaba nada. Es muy amable, mamá». Claire escuchó las historias de su hija y se dio cuenta de que algo había cambiado. Rosie sonreía, hablaba y se mostraba entusiasmada con la vida como Claire nunca había visto antes. Su hija, la niña que siempre se encerraba en sí misma, que se disculpaba por todo, que siempre tenía miedo de molestar a la gente, ahora hablaba con una alegría brillante y abierta, como cualquier niña feliz. Y eso hizo que el corazón de Claire se sintiera cálido y a la vez punzante de dolor. Cálido porque su hija estaba siendo cuidada, doloroso porque se dio cuenta de que durante tantos años había sido incapaz de darle incluso las cosas más simples. Esa tarde, mientras Rosie dormía profundamente en el sofá de la habitación del hospital, Claire observó a Alexander de pie junto a la ventana, su alta silueta recortada contra el gris cielo invernal de Chicago. «Señor Stone», lo llamó en voz baja. Alexander se volvió y regresó a la cama. «¿Qué necesita?». Claire lo observó durante un largo rato, como si intentara leer algo en ese rostro frío. «Se lo he preguntado muchas veces y nunca me ha respondido directamente. ¿Quién es usted realmente? ¿A qué se dedica para poder pagar todo esto sin pensarlo 2 veces? ¿Qué tipo de hombre es usted?». Alexander permaneció en silencio, con sus ojos gris azulados fijos en la mujer que yacía en la cama del hospital. Ahora estaba más fuerte, pero él sabía que lo que había dicho el médico era cierto. Su corazón seguía débil y no le quedaba mucho tiempo. Quizá merecía saber la verdad, al menos parte de ella. «Soy Alexander Stone», dijo con voz baja y tranquila. «Dirijo la familia Stone. Hacemos muchas cosas, algunas legales y otras no». Claire no pareció sorprendida ni asustada. Solo lo miró con sus ojos verdes tranquilos. «¿Tu mafia?». No era una pregunta, era una afirmación. Alexander asintió y no lo negó.
¿Lo sabe Rosie? Preguntó Claire. No, ella solo sabe que soy el hombre que os ayudó a ti y a ella. Claire miró a su hija dormida y luego volvió a mirar a Alexander. Sus ojos no mostraban juicio ni miedo, solo curiosidad sincera. ¿Por qué un hombre como tú nos ayudaría? No tenemos nada que puedas quitarnos. No tenemos ningún valor para ti. Alexander no respondió de inmediato. Miró a Rosie dormida, con sus rizos castaños esparcidos sobre la almohada, los labios ligeramente entreabiertos y el rostro tranquilo. Luego volvió a mirar a Claire. Porque tu hija me miró como nadie lo había hecho nunca, dijo, con voz más suave que antes. No con miedo, ni con codicia, ni con cálculo. Solo necesitaba ayuda y se disculpó por ello. He conocido a todo tipo de personas en mi vida, pero nadie me ha hecho volver atrás después de haberme marchado. Tu pequeña lo ha hecho. Claire cerró los ojos y las lágrimas le resbalaron por las mejillas. No por tristeza, sino porque, por primera vez en muchos años, ya no se sentía sola. Claire abrió los ojos, se secó las lágrimas de las mejillas y miró directamente a Alexander con una mirada que no vacilaba. Rosie seguía durmiendo profundamente en el sofá, con una respiración tranquila y pausada, sin saber que el hombre que la cuidaba era una de las personas más peligrosas de la ciudad. Claire sabía que debía tener miedo, que debía preocuparse, que debía buscar una forma de alejar a su hija del alcance de ese hombre. Pero no podía hacerlo porque ese mismo hombre le había salvado la vida, había cuidado de su hija, les había dado cosas que ella nunca habría podido proporcionarles por sí misma. Has matado a gente, dijo Claire, no como una pregunta, sino como un reconocimiento de una realidad que sospechaba desde hacía mucho tiempo. Alexander no lo negó. He hecho muchas cosas que la gente llamaría crímenes. No lo lamento. Claire asintió lentamente, como si estuviera asimilando la verdad. No gritó, no entró en pánico, no le pidió que se marchara. Solo lo miró, con sus profundos ojos verdes, como si intentara ver a través de su fría coraza. ¿Eres un buen hombre?, le preguntó con tanta suavidad como si le estuviera preguntando por el tiempo. Esa sencilla pregunta dejó a Alexander en silencio. Le habían preguntado muchas cosas en su vida. Preguntas sobre dinero, sobre poder, sobre la vida y la muerte. Pero nadie le había preguntado nunca si era un buen hombre, porque en su mundo a nadie le importaba. No lo sé, dijo por fin, con la voz más baja de lo habitual. He hecho cosas despiadadas. He causado dolor a mucha gente. No merezco que me llamen bueno. Hizo una pausa y miró a Rosie, que dormía, pero tengo una regla que nunca he roto. No hago daño a mujeres y niños inocentes. Esa fue una promesa que le hice a mi madre, y la mantendré hasta el día de mi muerte. Claire escuchó y comprendió que era la verdad. Este hombre no estaba tratando de presentarse bajo una luz más favorable. No intentaba justificar lo que había hecho. Simplemente lo contaba con franqueza, sin tapujos, sin disimulos. Rosie confía en ti, dijo Claire tras un largo silencio. No confía fácilmente. La vida le ha enseñado que no se puede confiar en los adultos, pero confía en ti. Lo sé, y yo también confío en ti, dijo Claire con una leve sonrisa, cansada, pero sincera. Quizás sea una locura confiar en un jefe de la mafia, pero has hecho más por nosotros que nadie en este mundo. No tienes que ser bueno con todo el mundo, solo tienes que ser bueno con mi hija. Alexander miró a la mujer que tenía delante, una madre soltera que había luchado contra la vida durante años, que lo había sacrificado todo por su hija y que ahora yacía en una cama de hospital con el corazón debilitado. Ella no le tenía miedo, no le juzgaba, no le exigía que cambiara. Solo le pedía que tratara bien a Rosie, y eso era suficiente. La protegeré, dijo él, y las palabras sonaron como un juramento. Pase lo que pase. Claire asintió con la cabeza, y las lágrimas volvieron a brotar de sus ojos. Gracias. Es todo lo que necesitaba oír. Fuera, la nieve comenzaba a caer, cubriendo la ciudad de Chicago con un manto blanco, fresco y puro. Y dentro de la pequeña habitación del hospital, dos personas de mundos completamente diferentes encontraron un entendimiento que no necesitaba más palabras. Un mes después de la operación, Claire fue dada de alta y trasladada a la mansión de piedra para continuar su recuperación. Alexander le había preparado una espaciosa habitación en la planta baja, totalmente equipada con material médico. Con una enfermera privada de guardia las 24 horas del día, Rosie estaba loca de alegría por poder vivir con su madre todos los días. Corría de un lado a otro entre su habitación
y la de su madre, charlando sobre todo y ayudando en las pequeñas tareas siempre que podía. En los primeros días, Claire parecía realmente más fuerte. Podía sentarse, podía sonreír a su hija, podía comer un poco, pero esa alegría no duró mucho. A la tercera semana, Claire empezó a cansarse más fácilmente. Dormía más, comía menos, y a veces le costaba respirar incluso cuando estaba completamente inmóvil. La enfermera informó a Alexander de que sus cifras estaban empeorando, que su corazón no respondía a la medicación como esperaban. Alexander llamó inmediatamente al Dr. Chen y le pidió una evaluación completa, sin importarle el coste ni el tiempo. Los resultados de las pruebas llegaron en una tarde sombría. El Dr. Chen se sentó en la oficina de Alexander con una gruesa pila de archivos en las manos, con el rostro serio, como si llevara una sentencia de muerte. Señor Stone, lamento mucho tener que decirle esto, comenzó el Dr. Chen con voz grave. El corazón de la señorita Bennett está fallando más rápido de lo que habíamos previsto. El tejido del músculo cardíaco ha sufrido daños demasiado graves a lo largo de los años, y la cirugía solo podría ralentizar el proceso. No puede revertirlo. Alexander se quedó completamente inmóvil, con sus ojos gris azulados fijos en el médico sin pestañear. ¿Y otra cirugía? ¿Un trasplante? Pagaré lo que sea necesario. El Dr. Chen negó con la cabeza, con evidente pesar en su rostro. Un trasplante es una opción, pero la lista de espera es muy larga, y el estado actual de la señorita Bennett no es lo suficientemente estable como para soportar una operación tan importante. Su cuerpo está demasiado débil. Hizo una pausa, eligiendo cuidadosamente sus palabras. Señor Stone, llevo más de 30 años ejerciendo como médico. Sé cuándo la medicina puede salvar a alguien y cuándo no. Su corazón ya ha tomado una decisión. Lo único que podemos hacer ahora es mantenerla lo más cómoda posible durante el tiempo que le queda. ¿Cuánto tiempo? Preguntó Alexander con voz apretada. El Dr. Chen exhaló. No puedo decirlo con exactitud. Podrían ser unas semanas. Podrían ser unos meses, pero no mucho tiempo. Después de que el Dr. Chen se marchara, Alexander se quedó sentado solo en su despacho, en silencio. Fuera de la ventana, la nieve seguía cayendo, blanqueando los vastos jardines de la finca. Él la contemplaba, pero en realidad no veía nada. Su mente se sentía vacía, como si alguien hubiera vaciado todos los pensamientos de su cabeza. Por primera vez en su vida, Alexander Stone se sentía completamente impotente. Había construido un imperio con sus propias manos. Había aplastado a los enemigos más fuertes. Había hecho temblar a toda una ciudad con solo mencionar su nombre. Tenía dinero, poder y un ejército de hombres dispuestos a hacer cualquier cosa que él ordenara. Pero todo eso era inútil contra la enfermedad que se llevaba la vida de Claire día a día. No podía amenazar a la muerte. No podía sobornar a la enfermedad. No podía ordenar a su debilitado corazón que latiera con más fuerza. Pensó en Rosie, la niña que estaba en la habitación con su madre, sin saber que su mundo estaba a punto de derrumbarse. Acababa de empezar a sonreír de nuevo. Acababa de aprender a confiar. Acababa de empezar a saborear la felicidad de tener a su madre a su lado todos los días, y ahora todo eso le sería arrebatado de nuevo. Alexander se levantó y se acercó a la ventana, apoyando la mano en el cristal frío. Había visto morir a su propia madre cuando tenía 17 años. Sabía lo que se sentía al sufrir esa pérdida. Sabía cómo podía destrozar a una persona, y no quería que Rosie pasara por eso, pero no había forma de evitarlo. Lo único que podía hacer era quedarse allí de pie, impotente, mirando la nevada y esperando lo inevitable. Una semana después de la conversación con el Dr. Chen, Claire pidió a Alexander que fuera a su habitación a altas horas de la noche. Rosie dormía en su habitación, con la mochila rosa junto a la cama, como siempre, y la mansión se había sumido en el silencio. Alexander entró en la habitación de Claire y enseguida se dio cuenta de que se había debilitado mucho en solo unos días. Tenía la piel tan pálida que parecía casi translúcida, los labios secos y sin color, pero sus ojos verdes seguían brillantes, alerta, como si estuviera empleando hasta la última gota de fuerza para mantenerse erguida. Señor Stone, llamó Claire con voz débil, pero clara. Siéntese. Necesito hablar con usted. Alexander acercó una silla a la cama, como había hecho tantas veces en las últimas semanas. No dijo nada, solo esperó,
porque sabía que Claire hablaría cuando estuviera lista. Claire lo miró durante un largo rato, como si estuviera reuniendo valor. Luego respiró hondo, a pesar de que eso le provocaba un dolor agudo en el pecho. Sé que no me queda mucho tiempo, comenzó, con una calma casi antinatural. Lo siento, mi cuerpo se está rindiendo día a día. No tengo miedo a morir, señor Stone. Hace tiempo que estoy preparada. Lo único que me da miedo es Rosie. Alexander permaneció en silencio, con un nudo en el pecho. No tiene a nadie más que a mí, continuó Claire, con lágrimas en los ojos a pesar de que luchaba por contenerlas. Su padre se marchó cuando estaba embarazada. Sus abuelos han fallecido. No tengo hermanos ni hermanas. No tengo parientes. Si yo falto, Rosie acabará en un hogar de acogida. Se le quebró la voz. ¿Sabe lo que es un hogar de acogida? Yo sí, yo crecí allí. Sé cómo tratan a los niños, cómo los abandonan, cómo los hieren. Rosie no sobrevivirá a eso. Es demasiado sensible. Se hiere con demasiada facilidad. ¿Qué quieres que haga? Preguntó Alexander, aunque ya lo sabía. Claire lo miró a los ojos, con su mirada verde llena de lágrimas, pero sin debilidad. Quiero pedirte una cosa. Sé que es demasiado. Sé que no tengo derecho a pedirte nada, pero te lo suplico. Como madre a punto de perderlo todo, como alguien que no tiene nada que perder excepto a su hija, hizo una pausa, respirando con dificultad. Por favor, adopta a Rosie. Por favor, dale una familia. Alexander se quedó quieto, sin decir nada durante mucho tiempo. Pensó en su vida, en el oscuro imperio que había construido, en los enemigos que esperaban en las sombras, en los peligros que nunca dejaban de acecharlo. Un niño no debería crecer en ese mundo, pero tampoco debería crecer en un hogar de acogida, solo y sin que nadie lo quiera. No soy un buen hombre para criar a un niño, dijo con voz baja y lenta. Lo sé, respondió Claire, sin discutir, pero eres la única persona en la que confío. Nos has dado más que nadie. La has hecho sonreír de nuevo. Le has enseñado a hacer los deberes. Te has sentado a su lado cuando tenía miedo. Rosie confía en ti, y yo confío en que la protegerás. Alexander miró a la mujer que tenía delante, una madre que suplicaba por lo único que importaba en su vida, y no pudo decir que no. De acuerdo, dijo, y las palabras cayeron como un voto. Adoptaré a Rosie legalmente, oficialmente. Llevará el apellido Stone. Claire se derrumbó, sollozando sin control. Buscó la mano de Alexander, con sus dedos delgados temblando pero agarrándola con fuerza, como si se aferrara a su última esperanza. Gracias, susurró entre lágrimas. Gracias, no sé cómo pagarte. No me debes nada. Claire negó con la cabeza, sin dejar de llorar. Hay una cosa más importante que todo lo demás. Lo miró con urgencia. Rosie se disculpa constantemente. Tú lo has visto. Se disculpa por todo. Se disculpa por existir. Se disculpa por necesitar a alguien. Es culpa mía. Le enseñé mal. Quería protegerla del rechazo. Así que le enseñé a no molestar a nadie. Pero me equivoqué. Le enseñé a sentirse avergonzada por necesitar a alguien. Alexander escuchó sin interrumpir. Por favor, enséñale lo contrario, dijo Claire, con la voz quebrada pero decidida. Enséñale que no hay nada malo en pedir ayuda, que necesitar a la gente no es una debilidad, que no tiene que disculparse por existir. Apretó con fuerza. Enséñale que merece ser amada, que merece que la cuiden, que merece ser feliz. Por favor, es lo último que te voy a pedir. Alexander miró a la madre moribunda, una mujer que utilizaba su último aliento para preocuparse por su hija y algo se rompió dentro de su pecho. Había sido testigo de muchas muertes. Había visto a hombres suplicarle por sus vidas, pero nadie le había pedido nunca algo así. Nadie le había pedido nunca que enseñara a una niña a quererse a sí misma. Lo prometo, dijo con voz ronca. Se lo enseñaré todo, cada día, hasta que ella lo crea. Claire sonrió, una sonrisa empapada en lágrimas y sin embargo, llena de paz. Se recostó sobre la almohada, cerró los ojos y su respiración se suavizó. Gracias, Alexander, susurró, llamándole por su nombre de pila por primera vez en lugar de por su apellido. Rosie estará bien, lo creo. Alexander se sentó junto a la cama, sosteniendo la mano de la mujer que se sumía en el sueño, y supo que la promesa que acababa de hacer cambiaría su vida para siempre. 2 días después de esa conversación, Claire se debilitó a una velocidad aterradora. Apenas podía abrir los ojos. Su respiración se volvió pesada y dificultosa,
y la enfermera tuvo que permanecer a su lado día y noche. Rosie notó el cambio. Se volvió más callada, a menudo se sentaba junto a la cama de su madre y le cogía la mano durante horas, como si temiera que, si la soltaba, su madre desaparecería. Alexander también estaba allí. No iba a trabajar, no recibía visitas, no le importaba nada más que la madre y la niña en aquella pequeña habitación. Una noche a finales de enero, con la nieve cayendo densamente fuera y el viento silbando a través de los cristales de las ventanas, Claire abrió de repente los ojos. Sus ojos verdes brillaban de una manera extraña, claros y despiertos, como si una fuerza invisible le hubiera devuelto las fuerzas. Giró la cabeza hacia la enfermera que estaba sentada junto a la cama. «Llame a Alexander y a Rosie», dijo con voz débil, pero inequívocamente clara. «Llámalos a los dos». La enfermera asintió y salió apresuradamente. Solo unos minutos después, Alexander entró en la habitación, cogido de la mano de Rosie, que se frotaba los ojos, tras haber sido despertada en mitad de la noche. Todavía llevaba el pijama rosa que le había comprado Maggie, con sus rizos castaños revueltos por el sueño. Pero en cuanto vio los ojos abiertos de su madre y su sonrisa, se despertó por completo. «Mamá». Rosie corrió hacia la cama, se subió a la silla familiar y agarró la mano de su madre. «Estás despierta. Ya estás mejor, ¿verdad, mamá?» Claire no respondió a esa pregunta. Solo miró a su hija con amor en los ojos, con la mano delgada temblando mientras acariciaba el pelo de Rosie. «Rosie, mi amor», susurró. «Acércate, quiero verte bien». No entendía por qué su madre hablaba así. No entendía por qué su voz sonaba tan ahogada por la emoción. Solo sabía que su madre la miraba como si fuera la última vez. Y eso hizo que el corazón de Rosie se apretara con dolor. «Mamá», dijo Rosie con voz temblorosa, «te vas a poner mejor, ¿verdad? El médico ya te ha operado. Vas a estar bien». Claire sonrió, una sonrisa triste llena de amor. «Rosie, escúchame. Tengo que irme a un lugar muy lejano». Rosie sacudió la cabeza con fuerza y las lágrimas comenzaron a brotar. «No, no puedes irte. Lo prometiste. Prometiste que no me dejarías». «Lo sé», susurró Claire, con lágrimas resbalando también por sus mejillas. «Lo siento. Quiero quedarme contigo, ver cómo creces, ver cómo vas al colegio, ver cómo te gradúas, ver cómo te conviertes en quien quieras ser, pero mi cuerpo ya no me lo permite. Mi corazón está muy cansado. Mi amor». Rosie lloró, con lágrimas cayendo sobre la mano de su madre. «Lo siento, mamá. Siento no haber sido buena. Siento haberte hecho preocuparte. Lo siento por no». Claire la interrumpió con voz repentinamente más fuerte, incluso mientras su cuerpo se desvanecía. «Rosie, mírame». Esperó hasta que su hija levantó la cara, con los ojos verdes llenos de lágrimas encontrando la mirada llorosa de su madre. «No tienes nada de qué arrepentirte. ¿Me oyes? Nada en absoluto. No hiciste nada malo. Nunca has hecho nada malo. Eres la mejor, la más valiente y la más maravillosa hija que he conocido jamás. Pero mamá, no he terminado». Claire continuó, reuniendo hasta la última gota de fuerza en sus palabras. «Te enseñé una cosa mal y necesito arreglarlo antes de irme. Te enseñé a no molestar a la gente. Te enseñé a disculparte cuando necesitabas ayuda. Estaba equivocada. No hay nada malo en pedir ayuda, mi amor. No hay nada vergonzoso en necesitar a la gente. Mereces ser amada. Mereces que te cuiden. Mereces que te ayuden. Prométemelo. Prométeme que no volverás a disculparte por necesitar a alguien». Rosie sollozó y asintió una y otra vez. «Lo prometo. Lo prometo, mamá». Claire sonrió, tocando con su débil mano la mejilla de su hija. «Eres lo mejor que me ha pasado en la vida, Rosie. Desde el momento en que supe que iba a tenerte, supe que mi vida tenía sentido. Todo lo que hice, cada sacrificio, cada dolor, valió la pena porque te tuve a ti. Eres el mejor regalo que me ha dado la vida». «Te quiero», susurró Rosie entre sollozos. «Te quiero mucho. Y yo también te quiero». La mirada de Claire se desplazó hacia Alexander, que estaba de pie junto a la cama. Sus ojos delataban lo que sentía, aunque intentaba contenerlo. «El señor Alexander cuidará de ti a partir de ahora. Es un buen hombre. Puedes confiar en él. Y recuerda esto, aunque no esté contigo, te seguiré queriendo para siempre». Claire abrazó a Rosie, estrechando a su hija por última vez. Sintió el calor de ese pequeño cuerpo. Sintió cómo las lágrimas empapaban su bata. Sintió los rápidos latidos del pequeño corazón contra ella.
Quería conservar ese momento para siempre. Quería que el tiempo se detuviera. Quería un día más, una hora más, un minuto más abrazando a su hija, pero sabía que no le quedaba mucho tiempo. Estoy cansada, susurró Claire, con la voz cada vez más débil. Necesito dormir. Rosie levantó la cabeza, asustada. Te despertarás, ¿verdad? Prométemelo. Claire no respondió. Solo sonrió, la sonrisa más tranquila que jamás había tenido. Y luego cerró los ojos. Su respiración se ralentizó, se suavizó como una vela que se apaga en la tranquila noche. Alexander se acercó a la cama y puso la mano sobre el hombro de Rosie. La niña ya no lloraba en voz alta. Solo se sentó allí, agarrando la mano de su madre, mirando fijamente el rostro tranquilo que se sumergía en un sueño sin fin. Y en esa cálida habitación, en medio de una cruda noche de invierno, Claire Bennett exhaló su último aliento en los brazos de su hija y del hombre que había prometido protegerla por el resto de su vida. El funeral se celebró en un crudo día de invierno. Con el cielo de Chicago tan gris, parecía como si la ciudad entera estuviera de luto. Alexander lo había organizado todo, desde el ataúd de roble blanco hasta las rosas blancas favoritas de Claire y su última morada en un tranquilo cementerio con vistas al lago Michigan. No había mucha gente allí, solo Maggie, Roman, el doctor Chen, algunas enfermeras que habían cuidado de Claire, y por supuesto Alexander y Rosie. Fue un servicio pequeño y sencillo, pero lleno de dignidad y amor. Rosie permaneció junto a Alexander durante toda la ceremonia, con su pequeña mano agarrada a la de él. Llevaba el vestido negro que Maggie le había comprado, sus rizos castaños peinados con esmero, y sus ojos verdes fijos en el ataúd de su madre, mientras lo bajaban a la tierra. No lloró. Ni una sola lágrima cayó por sus mejillas en todo el tiempo. Solo se quedó allí, en silencio, con el rostro inexpresivo, como si su alma hubiera descendido a la fría tierra junto a su madre. Alexander la observaba, con el pecho oprimido por el dolor. Sabía que ese silencio era más aterrador que el llanto. Sabía que el dolor se acumulaba en ese pequeño cuerpo, esperando el día en que estallara. Pero no sabía qué hacer. Lo único que podía hacer era quedarse a su lado, cogerle la mano con fuerza y esperar que eso fuera suficiente. Cuando terminó el funeral, Rosie se acercó a la tumba de su madre. Dejó una rosa blanca sobre el montículo de tierra recién removida y luego se arrodilló, tocando con su pequeña mano la fría lápida. «Adiós, mamá», susurró con una voz tan débil que el viento casi se la llevó. «Te quiero». Luego se levantó, le dio la espalda y se alejó sin mirar atrás. Durante el trayecto de vuelta a la mansión, Rosie permaneció inmóvil en el coche, con la cabeza apoyada en la ventanilla, viendo pasar el mundo sin verlo realmente. Alexander se sentó a su lado, sin saber qué decir, solo capaz de compartir el silencio con ella. A veces, el silencio es lo único que podemos ofrecernos unos a otros. Cuando el coche se detuvo a las puertas de la finca, Rosie no salió de inmediato. Se quedó allí sentada, con la mirada fija en la ventana, y de repente habló. «¿Señor Alexander?» «Sí, Rosie». Ella se volvió para mirarlo, con los ojos verdes secos, pero llenos de miedo. Era la mirada de una niña que lo había perdido todo, al borde de la desesperación, aterrorizada de que la única persona que le quedaba también desapareciera. «Tú no me abandonarás también, ¿verdad?», preguntó, con la voz temblorosa, como si temiera la respuesta. Alexander la miró y recordó la promesa que le había hecho a Claire. Recordó la promesa que le había hecho a su madre hacía mucho tiempo. Recordó la noche en que se paró en la puerta de Rosie y juró que la protegería. Se inclinó a su altura y tomó sus dos manos temblorosas entre las suyas. «Nunca», dijo, con voz firme como un juramento. «Nunca te dejaré. Este es tu hogar ahora. Yo soy tu familia ahora. Y la familia nunca se abandona». Rosie lo miró fijamente, como si buscara algún indicio de mentira en esos ojos gris azulados, pero no encontró ninguno. Solo vio sinceridad, determinación y algo que se parecía al tipo de amor que creía haber perdido para siempre. Asintió con la cabeza, no dijo nada más. Abrió la puerta del coche y salió. Alexander la siguió y mientras entraban en la enorme mansión, se dio cuenta de que la casa no parecía tan fría como antes. Ahora había alguien dentro que le esperaba cuando volvía a casa. Los días posteriores al funeral fueron los más duros que Alexander había vivido jamás. No por los negocios ni por los enemigos,
sino porque tuvo que ver cómo una niña de 6 años se desmoronaba poco a poco y no sabía cómo recomponerla. Rosie no lloraba, no hablaba de su madre, no mencionaba nada relacionado con Claire. Se volvió terriblemente callada, como una pequeña sombra que se deslizaba por las amplias habitaciones de la mansión sin dejar rastro. Todas las noches, Alexander oía a Rosie llorar mientras dormía. Tenía pesadillas y llamaba a su madre sin darse cuenta. Luego se despertaba en mitad de la noche con los ojos llenos de pánico y la respiración rápida y superficial. Cada vez que la oía, se levantaba y se sentaba junto a su cama hasta que volvía a dormirse. Pero no sabía qué decir para calmar el dolor que había dentro de ese pequeño corazón. Estaba acostumbrado a resolver los problemas con poder y dinero, pero no había poder ni dinero que pudiera devolverle a su madre. Rosie también empezó a rechazar la comida. Se sentaba frente a las comidas que Maggie preparaba con tanto cuidado, levantaba la comida con el tenedor y la volvía a dejar en el plato sin llevársela a la boca. Cuando le preguntaban, solo negaba con la cabeza y decía que no tenía hambre. Maggie, preocupada, se lo contó a Alexander, y él intentó que Rosie comiera, pero ella solo conseguía dar unos pocos bocados antes de apartar el plato. Él la veía adelgazar día a día. Los dulces hoyuelos de sus mejillas se hacían cada vez más profundos y se sentía más impotente que nunca. Entonces, una mañana, todo estalló. Rosie estaba ayudando a Maggie a recoger la mesa del desayuno, algo que hacía por iniciativa propia, aunque nadie se lo pidiera. Llevaba cada taza y cada plato con cuidado, caminando lentamente hacia el fregadero. Pero cuando levantó el último vaso, su mano tembló de repente y el vaso se le resbaló de los dedos, cayó al suelo y se rompió en cientos de pedazos. El estruendo resonó en la silenciosa habitación y Rosie se quedó paralizada. Alexander estaba sentado a la mesa leyendo el periódico cuando lo oyó. Levantó la vista y lo que vio le oprimía el pecho. Rosie estaba allí de pie entre los fragmentos rotos, con todo el cuerpo temblando, la cara blanca como el papel y los ojos verdes muy abiertos por el miedo, como si hubiera cometido el crimen más imperdonable del mundo. Lo siento, susurró, temblando tanto que apenas podía hablar. Lo siento, no era mi intención. Lo siento, por favor no me eches, me portaré bien, prometo que me portaré bien. Lo siento, lo siento. Repitió las disculpas como una máquina averiada. Las lágrimas comenzaron a brotar y su cuerpo se encogió como si se preparara para recibir un castigo. Alexander se levantó y se acercó rápidamente a ella, con cuidado de evitar los cristales del suelo. Rosie, dijo, con la voz lo más suave posible, mírame. Pero ella no lo oyó. Siguió disculpándose, siguió temblando, siguió llorando. Todo el dolor que había reprimido durante días se desbordó de repente sin control, entremezclado con el terror de ser abandonada, de ser enviada lejos, de perder a la única persona que le quedaba. Alexander no sabía qué decir. Solo sabía lo que le dictaba su corazón. Se arrodilló, la levantó y la alejó de los cristales rotos, y la abrazó. La abrazó con fuerza, como si pudiera protegerla de todo el dolor del mundo. Rosie se quedó rígida por un segundo en sus brazos, luego se derrumbó contra su pecho y sollozó. No era el llanto silencioso de las noches anteriores, sino sollozos profundos y entrecortados, como si el dolor que había estado tratando de ocultar finalmente se hubiera liberado. Alexander la abrazó, acariciándole la espalda con una mano, y le habló con la voz más cálida que pudo encontrar. No tienes que disculparte por pequeños errores, Rosie. Solo es un vaso, no importa. Tú importas. Hizo una pausa, con la respiración más pesada, y nunca te echaré. Nunca. Aunque rompas todos los vasos de esta casa, yo seguiré aquí. ¿Me oyes? Rosie no respondió. Solo lloró en sus brazos, y Alexander la abrazó allí, en una cocina llena de cristales rotos, hasta que sus sollozos se suavizaron poco a poco y ella se quedó dormida por el cansancio. Habían pasado 3 meses desde la noche en que Rosie lloró en los brazos de Alexander, en una cocina llena de cristales rotos. 3 meses no era mucho tiempo, pero era suficiente para que las heridas comenzaran a sanar. Poco a poco, como nuevos brotes que se abren paso a través de un duro invierno mientras esperan la primavera. Rosie seguía triste, seguía echando de menos a su madre, pero ya no vivía como una sombra. Había empezado a reír de nuevo. La risa de Rose resonó por primera vez en la mansión de piedra,
Una mañana de primavera, cuando Maggie se derramó accidentalmente harina en la cara mientras horneaba. Rosie estaba de pie cerca de ella, observándola cocinar, y cuando vio que la cara de Maggie se ponía blanca, como la de un payaso, la risa brotó de ella antes de que pudiera detenerla. El sonido fue brillante y claro en la cocina, y Maggie se quedó paralizada, con lágrimas de felicidad a punto de brotar de sus ojos. Era el sonido más hermoso que había escuchado esa casa en casi 20 años. Alexander matriculó a Rosie en una escuela primaria privada cerca de la finca, un lugar donde pudiera aprender en el entorno más seguro y protegido posible. El primer día, Rosie se aferró a su mano en la puerta, con sus ojos verdes llenos de preocupación. Tenía miedo de la nueva escuela, de los nuevos compañeros, miedo de separarse de la única persona que la hacía sentir segura. Pero Alexander se arrodilló, la miró directamente a los ojos y le prometió que la recogería a las 3:08 en punto, sin un minuto de retraso, y cumplió su promesa. Todos los días, exactamente a las 3:00, el familiar Maybach negro se detenía en la puerta de la escuela y Alexander Stone, el jefe mafioso más poderoso de Chicago, esperaba allí para recoger a una niña de 6 años después de clase. Otros padres lo miraban con curiosidad e inquietud, sin saber quién era ese hombre frío con un traje caro. Pero a Alexander no le importaba. Solo le importaba el momento en que Rosie salía corriendo por la puerta, con la cara iluminada al verlo, y su voz clara llamándolo a través del concurrido patio del colegio. Rosie también empezó a disculparse menos. Ya no se disculpaba cuando quería un vaso de agua. Ya no se disculpaba cuando necesitaba ayuda. Ya no se disculpaba por pequeños errores. Cada vez que empezaba a pedir perdón por costumbre, Alexander le recordaba amablemente que no era necesario, y poco a poco el reflejo comenzó a desvanecerse. Ella estaba aprendiendo a aceptar que merecía amor sin pedir permiso para ello. Pero Rosie no era la única que estaba cambiando en esa mansión. Alexander también estaba cambiando, de formas que ni siquiera él notaba del todo. Empezó a llegar a casa a tiempo, rechazando largas reuniones nocturnas para poder volver a cenar con Rosie. Empezó a sonreír más. No era una sonrisa fría ni una máscara social cortés, sino una sonrisa auténtica, del tipo que había olvidado que tenía. Empezó a hablar más, a contarle a Rosie historias sobre su infancia, sobre su madre, sobre recuerdos que había enterrado durante años. Roman fue el primero en darse cuenta del cambio. Llevaba 15 años siguiendo a Alexander y había visto cómo se había vuelto frío y despiadado tras la muerte de su madre. Pero ahora Roman veía a otro Alexander, un Alexander que podía reír, que podía preocuparse, que podía amar. Y sabía que la pequeña niña con la mochila rosa había hecho lo que nadie más había sido capaz de hacer en casi 20 años. El jefe ha cambiado, le dijo Roman a Maggie una noche mientras estaban en el pasillo viendo a Alexander y Rosie jugar al ajedrez en la sala de estar. Nunca lo había visto así. Maggie asintió con los ojos húmedos. Esa niña lo salvó. Él cree que la está salvando a ella, pero en realidad es ella quien lo está salvando a él. En la sala de estar, la risa de Rosie resonó cuando ganó una partida. Alexander fingió estar molesto, frunció el ceño y exigió una revancha, pero la comisura de sus labios delató su sonrisa. Y Rosie, la niña que una vez se disculpó por atreverse a existir, ahora reía a carcajadas y declaraba con orgullo que era más inteligente que el señor Alexander. Fuera, la primavera había llegado. La nieve se había derretido y las primeras flores comenzaban a brotar en el jardín. La vida seguía adelante, y en una mansión que antes había sido fría y solitaria, ahora había risas, amor y una familia que poco a poco iba tomando forma a partir de los pedazos rotos del destino. Había pasado un año desde aquella fatídica noche. Un año desde que una niña de 6 años se disculpó por atreverse a pedir ayuda a un desconocido en una estación de tren. Un año desde que Alexander Stone, el jefe mafioso más frío de Chicago, se dio la vuelta para buscar a una niña a la que había rechazado. Un año de cambios, de heridas que se cerraban lentamente, de una familia que se formaba donde nadie lo habría esperado. Una tarde de diciembre, exactamente un año después del día en que se conocieron, Alexander y Rosie pasaron por la estación Union Station. No habían planeado ir allí, solo pasaban por allí de camino a casa, después de que Alexander recogiera a Rosie del colegio y la llevara a comprar libros. El Maybach negro se deslizaba por calles familiares y cuando la estación apareció a la vista, Rosie se enderezó de repente,
con sus ojos verdes fijos en el alto edificio, con sus ventanas brillantemente iluminadas. «Para», dijo de repente. «Por favor, para». Alexander le indicó al conductor que se detuviera junto a la acera. Miró a Rosie con cierta confusión, pero ella ya estaba abriendo la puerta y saliendo antes de que él pudiera preguntarle nada. La siguió y se quedaron allí juntos, en la entrada de Union Station, rodeados por el constante flujo de gente que pasaba, como siempre. Rosie miró fijamente la estación, con la mirada perdida, como si estuviera recordando algo de hacía mucho tiempo. Ahora era un poco más alta, sus rizos castaños eran más largos, y su rostro ya no era delgado y pálido como el primer día que se conocieron. Llevaba un cálido abrigo rojo que le había comprado Maggie, botas nuevas en los pies y la misma vieja mochila rosa a la espalda, aunque estaba desgastada en algunos sitios. «Ahora», llamó Alexander en voz baja. «¿Qué pasa?» Rosie no respondió de inmediato. Se acercó a la puerta y miró dentro a través de los grandes cristales. Dentro, seguía habiendo tanta gente como aquel día. El anuncio seguía resonando por encima de sus cabezas. Las maletas seguían rodando por el suelo y los pasos apresurados seguían atravesando el ruido. Pero ahora, cuando Rosie miró dentro, ya no sentía miedo ni soledad. Aquí es donde conocí a papá. Las palabras salieron con naturalidad, como si fuera el hecho más sencillo del mundo. Pero para Alexander fue como un rayo en un cielo despejado. Se quedó inmóvil, con el corazón acelerado y los oídos negándose a creer lo que acababa de oír. Rosie se volvió para mirarlo, con sus ojos verdes claros y sinceros. Aquel día estaba muy asustada. Continuó con voz suave. Me pasé todo el día sola, sin saber dónde estaba mamá, sin saber qué hacer. Te pedí ayuda y te marchaste. Hizo una pausa y luego sonrió, pero volviste. Alexander sintió que se le hacía un nudo en la garganta. Le habían llamado de muchas maneras a lo largo de su vida. Jefe, Señor Stone, Alexander, e incluso los aterradores nombres que sus enemigos susurraban sobre él. Pero nadie le había llamado papá. Nadie le había mirado nunca con la confianza y el amor que le ofrecía ahora la niña que tenía delante. Tú, comenzó a decir, pero Rosie lo interrumpió. Ya no soy tu hija, dijo, con voz débil pero firme. Soy tu hija. Tú me adoptaste. Tú me cuidaste. Tú te quedaste conmigo cuando lloraba. Tú me ayudaste con los deberes. Tú prometiste que nunca me abandonarías. Se acercó y le tomó la mano. Mamá se ha ido, pero ya no estoy sola porque te tengo a ti. Alexander se arrodilló hasta quedar a la altura de Rosie. La miró. Esta niña que había cambiado su vida, que le había enseñado a amar de nuevo, que le había dado una razón para vivir más allá del odio y el poder, sus ojos gris azulados, antes fríos como el hielo, ahora estaban húmedos. «Me llamas papá», dijo con voz ronca. Rosie asintió con una sonrisa radiante. «Porque tú eres mi papá». Alexander la abrazó allí mismo, en la concurrida calle frente a la estación donde se habían conocido por primera vez. No le importaba quién los estuviera mirando. No le importaba la imagen dura que se había construido durante años. Solo sabía que en ese momento estaba abrazando a su hija, y eso era lo único que importaba. «Gracias», le susurró al oído a Rosie. «Gracias por darme una familia». Rosie lo abrazó con fuerza, con la cara apoyada en su hombro, y en ese momento, en medio de la multitud apresurada y el ruido de la ciudad, dos corazones solitarios finalmente se encontraron. Una semana después de regresar a Union Station, Alexander llevó a Rosie a visitar la tumba de su madre. El cementerio estaba tranquilo en aquella mañana de invierno. Filas de árboles desnudos se alzaban inmóviles bajo un cielo gris, y una ligera capa de nieve cubría las tumbas como un frágil manto. Rosie llevaba un ramo de rosas blancas y una pequeña carta doblada cuidadosamente en el bolsillo de su abrigo. Padre e hija se quedaron de pie frente a la tumba de Claire durante un momento sin decir nada. Alexander dio un paso atrás, dejando a Rosie sola con su madre. Rosie se arrodilló, colocó el ramo sobre el montículo, sacó la carta y comenzó a leerla en voz alta, como si su madre estuviera allí sentada escuchándola. «Querida mamá, te echo mucho de menos. Pienso en ti todos los días. Echo de menos el sonido de tu voz cantándome para dormir. Echo de menos el olor del pan que horneabas cada mañana. Echo de menos cómo me abrazabas cuando tenía miedo. Sé que estás en el cielo, mirándome desde arriba, y quiero que sepas que estoy bien. Ahora estoy realmente bien, mamá». Rosie hizo una pausa,
respiró hondo y continuó. Mamá, ya no pido perdón tan a menudo. ¿Te acuerdas de antes de irte? Me dijiste que no pasa nada por pedir ayuda, que merezco ser querida. Ahora lo he aprendido, mamá. Papá me lo enseña todos los días. Papá me dice que no tengo que disculparme por necesitar a alguien. No tengo que disculparme por pequeños errores. No tengo que disculparme por existir. Papá dice que soy un regalo, no una carga. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas, pero siguió leyendo. Papá Alexander es muy bueno conmigo, mamá. Me recoge del colegio todos los días, me ayuda con los deberes todas las noches y me cuenta historias antes de dormir. Nunca me deja sola. Igual que tú, nunca me dejaste sola. Tengo a las dos personas que más me quieren en el mundo, una en el cielo y otra a mi lado. Soy la niña más afortunada. Rosie dobló la carta, la deslizó debajo de las flores y se levantó. Se volvió hacia Alexander, con los ojos verdes húmedos, pero con una sonrisa radiante. Ya he terminado de hablar con mamá, papá. Alexander se acercó y le puso la mano en el hombro. Tu madre estaría muy orgullosa de ti. Rosie asintió y le tomó la mano. Juntos, se dieron la vuelta y se alejaron del cementerio, cogidos de la mano, con sus sombras alargándose sobre la nieve blanca. Detrás de ellos, el viento soplaba suavemente, como si Claire les estuviera diciendo adiós, sabiendo que su hija estaba amada y protegida. La historia de Rosie y Alexander es la prueba de algo sencillo, pero profundamente cierto. Pedir ayuda nunca es algo de lo que avergonzarse. Necesitar a otras personas no es una debilidad. A veces, la más mínima disculpa puede abrir la puerta a milagros que nunca habríamos esperado. Y a veces, el momento en el que decidimos dar media vuelta en lugar de alejarnos es el momento que cambia toda una vida. Gracias por escuchar la historia de hoy. Si te ha emocionado y te gustaría escuchar más historias significativas como esta, suscríbete al canal, dale a me gusta y comparte este video con tus seres queridos. Nos gustaría mucho saber qué opinas sobre esta historia. ¿Te ha hecho pensar en alguien de tu vida? ¿Hay algo en ella que te haya llegado al corazón? Deja un comentario a continuación para que podamos escuchar lo que tienes que compartir desde lo más profundo de tu ser. Deseamos a todos los que veis este video buena salud, una vida alegre, paz y felicidad todos los días. Adiós, nos vemos en el próximo video.